Cuando la vida te sonríe podés ver una luz al final del túnel. Una nueva energía parece brotar desde tu interior, proporcionándote nuevas fuerzas y claridad mental. Es el primer escalón de la mejoría cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado. Servo te ubica en tu nivel asignado. Cuando todo te parece sombrío, las puertas se te cierran en la cara y hasta los almaceneros te ignoran al acercarte al mostrador. ¿No ves otra salida que dejarte caer y acabar con todo esto de una vez por todas, cuando Servo te devuelve a tu nivel asignado? Servo te ubica en tu nivel asignado. Las noches de González presenta a Ricky Musso en Servo. Eso era Devo. Ton of Love, Ton of Love. ¿Qué querrá decir esto? Pues está todo como abreviado y mal escrito, pero bueno, la verdad que no me importa. Subieron los cigarros muchísimo, y eso a mí no me importa porque yo no fumo, pero su carga es que es impositiva, ¿no? Fíjate que en realidad todos los vicios están subiendo mucho, menos las drogas ilegales que no tienen impuestos. Yo creo que deberían legalizarlas para cobrarles impuestos o bueno, o prohibirlas de una vez, ¿no? Porque yo creo que hay drogas que hacen mal. El cigarro hace mal y bueno, lo único que hacen es ponerles impuestos. Pero bueno, hay cosas que no le ponen impuestos. La nafta también subió. ¿Y hace mal la nafta? Sí, al que la respira o la toma. Yo nunca tomé nafta, pero bueno, debe hacer mal si la tomás, digo yo. Pues no es una cosa que se tome comúnmente. Ojo, comúnmente. Y la super es más cara, ¿no? La comúnmente es más barata. ¿Por qué le estaba diciendo esto de los cigarros? Porque el único negocio que va quedando próspero. Porque ayer escuché a un tipo diciendo que tenía un kiosco que cada vez que subía el cigarro así, por impuestos, o por no sé, por lo que subiera, la gente compraba menos, pero los primeros 3 días. Después el vicio puede más que ellos y Servo se encarga de que vuelvan a comprar. O sea, parte del control de Servo, o sea, un agente de control de Servo es las adicciones, ¿no? O sea, ustedes suben algo, Servo dice, al principio así, pará, voy a aflojar con esto, y Servo dice, no, mira que no está tan mal, fíjate que no sé qué, fíjate, ya cagaste, caíste de vuelta, así que vos estás asustado que fumás y estás comprando 1,5 cajas por día, 2 cajas, bueno, hoy vas a comprar una, mañana también, pasado te pasó algo y bueno, tengo que fumar porque me pasó esto y ya cagaste y pasás a comprar tus 2 cajas de siempre y a gastar 120 pesos. Con 120 pesos hoy yo creo que para gastar en cigarros es una guita, ¿no? Pero bueno, que fumen los que pueden y los que no puedan dejarlo. Hay mecanismos para dejar de fumar, creo que hay un 0800, esas cosas, no creo que funcione nada de eso, porque la gente que fuma nunca deja fumar, salvo que se asuste de verdad. Vamos con los Pere Ubu. Los Pere Ubu van a cantarnos una bonita página de su repertorio musical, es del 98 este tema, y se llaman The Modern Dance, el baile moderno. Pero muchas gracias, Pereubu. Termina como relinchando este tipo al final del tema. Me gusta que haga eso, me gusta que relinchen los cantores. Hasta que relinchen los cantores. A parceros, a parceras, le quiero mandar un saludo a Teresita Minetti. ¿Saben que Teresita Minetti fue la profesora de guitarra de mi hermano, el cantante del Cuarteto de Nos, Roberto Musso? Iba a mi casa Teresita y le enseñaba... Ni ella debe saber eso. Cuando la vea le voy a decir, algún día me lo voy a cruzar. Ella le enseñó a tocar la guitarra a Robertito y a mí no, porque yo era muy chiquito y no me dejaban aprender guitarra todavía. No sé por qué. Al final me mandaron al Centro Musical Moderno a aprender batería. ¿Y por qué aprender batería? Yo terminé tocando otras cosas, pero batería, bueno, si vos vas a querés tocar la batería a tus padres, antes de comprarte una batería, que es un aparato muy grande, muy ruidoso y debe ser bastante caro, digo yo, antes te mandan a clases, ¿no? Entonces, a ver si el nene vale la pena comprarle eso o no. Si no, bueno, le compramos una pandereta, un bongo o algo más barato. Entonces, bueno, terminé ahí aprendiendo guitarra al final porque la batería me aburrió. Pero en Centro Musical Moderno. Qué palabra vieja que es moderno. Me acordé por esto que el tema este se llamaba
la danza moderna. Danza moderna suena a algo nuevo en los 50 que ahora ya está pasado de moda, ¿no? Como la música de vanguardia, que ya, vanguardia va a ser una palabra vieja como moderna dentro de unos años. Bueno, vamos al corte con un tema bastante largo. Verónica, cuando quieras cortalo, si te aburre. Es lo que estaba haciendo Don Roth después de dejar su banda, esta banda famosa de los Pistols. El tipo hizo un disco ahí con los Public Image, imagen pública limitada, y el tema se llama Analiza con 2 N's. Yo no sé qué quiere decir, porque analizar no quiere decir, ¿no? Capaz que analizar para un yankee debe ser hacer algo anal, ¿no? O sea, analicemos nuestras relaciones. Te dice tu novia, quiere decir vamos a tener sexo anal, porque anal es igual en los 2 idiomas. Pero no sé si es eso, nada que ver. Capaz que es Ana con 2 N's, es de una mina que se llama Ana Lisa de segundo nombre. ¿Qué será? Yo qué sé. Vamos a escucharlo. No intenten esto en casa, esto es solo por personal autorizado que está dispuesto a hacer estas estupideces. Era el cartelito de Jackass que decía cuando pasaban este tema. Y cosas así, amenazas por el estilo. ¿Qué era esto? Minutem Corona. Me llevé una sorpresa cuando lo bajé y dije, mirá, este tema lo conozco. Yo la verdad que no conocía el grupo. Está bueno, son como medio desprolijos tocando, son medios anormales, así, bla, bla, bla. Y el tipo canta todo tranquilo. ¿Y qué dirá? No sé, algún día voy a buscar las letras. Debe estar bueno, porque generalmente uno cuando hace las cosas bien, hace todo bien, ¿no? Sería muy raro que uno haga terribles músicas, terribles arreglos, toque muy interesantemente y la letra hace un embole. Es como que hay algo raro. El tipo se tiene que dar cuenta con las cosas tan bien de todo, desde la comida hasta el color de que pintó el cuarto, hasta qué acorde pone en esa melodía en ese momento. Así que las cosas que no tienen impuestos en este país por ahora siguen siendo las religiones, las drogas ilegales y los artilugios estos que venden por la tele. Eso no sé qué tipo de impuestos pagan. Por ejemplo, la medallita la medallita no, es como una medallita que es rectangular, que se llama el desintoxicador molecular del doctor Esteban Mayo. Eso es una... ¿No? ¿No la conocen? Es una especie de rectángulo de metal con una cadenita. La pones en un vaso de agua, te la tomás y te cura todo. Pero todo. ¿No la conocías? Es increíble eso. En la tele dicen que lo hace, así que debe ser en serio. Otra cosa que no hay acá es control de si las cosas que pasan por la tele funcionan o no. O sea que te pueden ofrecer un acelerador de iones que realmente funciona y logra una fusión nuclear en nada más que 1,5 metros. Te lo ofrecen, vos lo pagás, lo comprás y después, ¿cómo es eso? Vas al coso del consumidor y decís, no, esto realmente no funciona. Imagínate a los tipos yendo la queja del consumidor. ¿Cómo se llama esto? La protección del consumidor. Digo, me compré el coso del Esteban Mayo y no me curó la calvicie y el malestar y el lumbago que me dijo. Yo me lo tomé el agua, como me decía ahí, y yo sigo sufriendo de eso, que me devuelvan la plata. Debe ser así, ¿no? Porque los tipos dicen que si no te devuelven la plata. Me contaron una vez uno que fue a devolver una cosa y que tienen una recepcionista que lo único que hace es tratar de convencerte de que no devuelvas la plata. Que vos te la devuelven a la larga, pero está más o menos 1:40 convenciéndote de que pruebes de vuelta, que en realidad... O sea, los tipos gastan un sueldo en eso y realmente les funciona. Porque claro, la gente dice, bueno, voy a tratar de vuelta. Capaz que la segunda vez ya no podés devolver la plata porque la ley dice que solo la primera vez, no sé cómo será la vuelta. Pero hay cada chanchullo acá adentro. Así que bueno, si ustedes quieren poner un negocio que no pague impuestos, ya saben, pongan una iglesia, pongan una cosa milagrosa o vendan droga, que es lo más fácil. Ahora vamos a escuchar a Elvis Costello, un clásico, Oliver's Army. Gracias, Elvis. Yo lo vi, estaba vivo, era él, era Elvis. Él bajó y me dijo, ve a tu mesita de luz y saca de ahí una libretita y anota lo que te voy a decir. Era él, era Elvis, y yo anoté esta canción. Hablando de canciones, y hablando de Elvis, y hablando de que nos estamos poniendo bastante ochentosos, vamos a escuchar a los B-52, pero no por ser ochentosos, sino porque los rejuntaron. Le sacaron del formol a la que no es Kate Person, la otra que era la hermana del baterista que se había muerto, ¿se acuerdan? Entonces la tipa se deprimió y no cantó más. Bueno, la sacaron, la desempolvaron,
No la enchularon, la pusieron así como está, con la buzarda de alcohol y todo, y la pusieron a cantar junto a la otra, que ya, la otra se mantenía un poco, había aparecido con una R.E.M., ¿se acuerdan? Haciendo un tema, en un video y todo. Y sacaron el Funplex. No está mal ese disco, yo qué sé. Pasó el tiempo y ellos siguen haciendo lo mismo, pero bueno, es muy interesante. Y el tema es de Funplex, es bastante largo, capaz que con este ya nos vamos a la tanda, mientras yo me voy a tomar el café con leche prometido. El tema es Pump. Cerdo. Hemos vuelto con un pan abajo del brazo y un café con leche en el esófago que baja calentitamente hacia sus aposentos estomacales para desde allí calentar lo que pueda, porque en realidad no mucho más allá no va a ir por un rato. Sí, hasta que tenga la temperatura normal del cuerpo humano, 36 grados y medio. En mi caso, que no tengo fiebre ni gripe porcina ni nada que se le parezca. Me tienen podrido con la gripe porcina, pero más podrido me tienen con las encuestas políticas. Ya les dije, ¿por qué hablan tanto de política? ¿Realmente te cambió la vida alguna vez? ¿Cuántas veces votaste? Mira, yo voté, yo no me acuerdo, pero creo que 4 elecciones, 5, 6, no sé. No todos a presidente, ¿no? Internas y todo en el medio. Y realmente nunca cambió nada. La cantidad de Coca-Colas que te podés comprar con un sueldo sigue siendo más o menos la misma. La cantidad de... Para vivir o para alquilar una casa precisas un sueldo, 3, igual que siempre. O sea, no cambia nada. ¿O por qué te preocupa tanto? Realmente, ¿por qué tiene tanto marketing eso? Tanto rating, digamos, ¿no? Yo voy a empezar a hacer entrevistas políticas, así la gente me empieza a escuchar y me mandan mensajes. Pero no, porque realmente me han mandado muchos mensajes el día de hoy y los voy a leer. Uno dice, ¿dónde están? Qué complicado esto. Acá los tengo. Analicemos nuestras relaciones. Me dice esta chica, Rodolfo del Cerro. No, Rodolfo, gracias. Somos 5 amigos del cordón y tenemos una banda de punk rock. Terminó el mensaje, no entiendo. ¿Y qué pasa? Bien por ustedes. Acá en la Blanqueada no llueve, pero sí hace mucho frío. Un saludo para ti y los tuyos. Muchas gracias. Acá tampoco llueve y también hace frío. Acá adentro no, porque hay estufa. Desde que escucho tu programa no paro de vomitar. Por favor, pasame un tema de las Violent Femmes. Bueno, está bien, te voy a dar bola y te voy a pasar un tema de las Violent Femmes. A ver qué traje por acá. Traje Please, Do Not Go. Por favor, no te vayas. No te vayas, decían las féminas violentas. Un disco del 83. Che, estamos ochentosos y no es por nada, ¿no? Creo que nos estamos poniendo viejos y estamos pasando cosas de nuestra juventud. Ahí está. Sos un imbécil, deja de pasar esa música de mierda, dice Mariana del Centro. Bueno, voy a pasar otra cosa entonces. Mira, no me pide qué mierda le puedo pasar, así que no le voy a pasar, no le puedo conceder ningún deseo. Pequeña, ¿cómo te llamabas? Ya me olvidé. Eso me pasa por no anotar las cosas que se me ocurren. Está Tetes ahí, saludame Tetes. ¿Cómo va, querido ídolo? Siga pasando esta música de mierda. Gracias Tetes. ¿Estás esperando al Garo? Estoy esperando al Garo. ¿Cuándo sale al aire esa entrevista? Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, por las dudas que no se escuche bien, porque estamos saliendo por un... Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, lo digo por las dudas que no se salga bien. Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde se escucha. Gracias Tetes. Gracias, querido. Era nuestro corresponsal exclusivo para Cervo, aquí en Emisora del Sur 94.7 y 1290 AM, de tu dial, o del dial del dueño de la radio, no tiene por qué ser tuyo el dial. Parecía iba a decir algo importante y este tipo me distrajo, no me acuerdo qué era. Yo estoy tan mal de la memoria, si supiera, no. Vamos a escuchar aquí. TC. Se pronunciaría esto. El tema se llama Day In, Day Out. Día adentro, día afuera. Voy a cometer un suicidio laboral, me voy a despedir. Estoy despedido, está bien. Me despido a mí mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No está González, así que me tengo que despedir yo mismo porque no hice bien el trabajo. Estoy despedido y yo digo, me eché del trabajo. Es un suicidio laborable o laboral. Me voy a despedir en serio porque realmente se ha terminado el tiempo y les quiero decir que tenemos unos 150 mails que no tengo tiempo de leerlos ahora a todos, pero bueno, la que viene voy a hacer un resumen y los voy a mandar, los voy a grabar todos y los voy a pasar rapidito con las publicidades ahora que están de moda, esas que hablan y todo, bueno, y mando todos los mails juntos. Voy a ver si tengo tiempo de hacer eso. Síganme escribiendo, como no paran de hacerlo, a ricky@rickymuso.com. Si quieren verme en algún momento, estoy en la tele, en TV Ciudad,
con el reporte descomunal. Algún día aparezco por ahí, paso videos que estoy haciendo. Los videos que ya paso los cuelgo de mi página web, rikimuso.com, y los pueden bajar, así como todas las cosas que se me ocurre grabar, y discos y no discos, cosas que grabo y las cuelgo de ahí. Bájenla, hagan lo que quieran. Después las borran si no les gusta. Ricky@rikimuso.com. Ricky se escribe como Ricky Maravilla, no como Ricky Martin. R-I-K-I, las dos I con puntos, Rikimuso con 2 S. Bueno, nos vamos yendo, chiquilines, que no sea nada, cuídense, si salen abríguense, que hace mucho frío, pónganse gorrito, pónganse bufanda, y que Dios los bendiga. Realmente, amigos, que sean felices, pásense la radio por la hernia, pásense la radio por la garganta si están con gripe porcina, pásense la radio por el jamón. Nos vamos escuchando a Wire, el tema Dot Dash. ¡Aleluya! Cerdo. Buenas mañanas, ¿cómo les va? Rikimuso, soy una llamará. Ese soy eu, que estoy hablando desde Cerro, en emisora del sur 94,7 y 1290 de la AM, amplitud modulada. ¿Ustedes saben la diferencia entre frecuencia modulada y amplitud modulada del punto de vista técnico? Es muy fácil. La amplitud modulada es que está modulado en tamaño, en amplitud, o sea que el audio hace como el volumen de la onda de radio. En FM no, desplaza juntando las frecuencias y separándolas, o sea, hace como un phase, como un, ¿qué viene a hacer? Como un chorus, pero sin mezclar, o sea que si vos estás cantando la frecuencia modulada hace pero tantas veces por que vos no lo escuchás, pues después la radiofrecuencia te la sacamos para que puedas escuchar la música. ¿Entendiste algo? Si no entendiste nada, te voy a contar una cosa que es muy, pero muy entretenida. Ayer fui a la OCE a hacer un trámite, y me llevé una linda sorpresa. Vieron que la OCE siempre a mí me viene en la mitad del mes, cuando no tengo ya un mango, y cuando la voy a pagar ya está vencida. Entonces es muy común que se me junten 2 meses. Ahora hicieron una reestructura, algo medio extraño con las facturas, que vieron que el mes pasado vinieron 2 juntas, y bueno, en realidad pagamos todos, creo que un poquito más de lo que se debía pagar, porque hay como un mínimo, no sé qué pasó, pero pagamos como, bueno, yo pagué más de lo normal, pero no me importa, porque en realidad lo que van a hacer ahora es otra factura, que si se te vence una, la siguiente viene sin la anterior, o sea, es como la UTE, ¿no? Que te dice, ojo que tenés una previa para pagar, algo así entendí, ayer me dijeron en la OCE que va a ser así, creo que hasta cambió el formato de la factura, es más grande, es tipo la de la UTE así grande, y ya vieron que, bueno, por ejemplo, ahora ya se pueden pagar las facturas vencidas en el Hábitat o en donde las cobren, o en los supermercados, lo cual está bueno, porque si se te vencía tenías que ir hasta la OCE, que bueno, si está cerca, bien, yo vivo bastante cerca con todo. Pero una cosa entretenida que me pasó es que llegué ahí esperando. Yo tenía la idea de que antes había una máquina de duplicados. En un momento hubo que vos metías capaz que me confundo con Antel que hay, y en la UTE también. Pero me pareció que en la OCE en algún momento hubo esa máquina. Capaz que no, mi memoria me falla, que bueno, mi cabeza nunca estuvo bien y ahora menos. Pero cuando llegué ahí, de última se iba a la ventanita y te daban el duplicado, y ahora me dijeron, no, anda directamente a la caja con las 2 facturas y te la cobran ahí. Pero la cola de la caja, con esto del ponerse al tiempo, no sé qué pasó de la facturación que están cambiando, era como media cuadra, era increíble. Y una cosa maravillosa que me pareció, que había un tipo, un empleado de ahí, ¿no? Que está como atrás de las cajas, que estaba como recorriendo la cola y explicándole a la gente qué era lo que tenía que hacer, a ver si no estaba haciendo la cola al pedo. Entonces digo, ¿vos qué tenés que pagar? Me dijo. Mira, tengo las 2 facturas, yo ya averigué ahí. Muy bien, sí, vos quédate acá. Y a la señora atrás le dijo, ¿usted qué va a pagar? No, yo tengo que hacer esto. No, vaya a tal lado que sí. O sea, acá eso no se lo pueden hacer en la caja, vaya a tal lado. Entonces la señora que estaba haciendo una cola de 1 cuadra al pedo, fue a hacer eso. Y el tipo era como muy amable, y yo pensar que estos detallecitos influyen más capaz en el usuario, que, no sé, publicidad en la tele que sale miles de dólares, o no sé qué cosas puede hacer los entes estos autónomos, no sé cómo se llaman, y que está buenísimo, ¿no? O sea, nada más que con eso, la amabilidad de un tipo que va y dice, ¿usted qué va a hacer acá? Y te hace sentir como importante, por un ratito que se está preocupando alguien por vos. Y después me di cuenta que el tipo, digo, qué bien que le paguen un sueldo a un tipo que haga esto, pero después el tipo se fue para atrás de la caja
Y realmente estaba preocupado. No, pero fíjate que allá tenía cara de preocupado, el tipo lo hacía de corazón, ¿no? Pero aunque no lo hiciera, está bien pagarle a un tipo un sueldo que se dedique a eso, o sea, a atender a la gente. Es como buenísimo, me quedó muy bien. Toda la gente en la cola estaba, en vez de putear porque la cola era larga, que realmente iba muy rápido y los cajeros son muy simpáticos ahí en la OCE, siempre lo fueron. La gente no puteaba, estaba muy contenta y como resignada decía, bueno, igual la cola va rápido, vamos arriba. Y aparte, si es para arreglar eso de la fecha de la OCE, que venga más o menos cuando cae el sueldo, o por lo menos que se venza antes del 10, ¿no? Que mucha gente cobramos al 10 o en algunos empleos. Entonces está bueno que, bueno, se pongan más o menos en fecha. Vieron que algunos en la UTE creo que vas y pedís para cambiar el vencimiento ahí, no sé si hay, capaz que lo están haciendo. Bueno, me pareció muy bien y vamos a reconocerlo, qué lindo, no es de alcahuete, simplemente qué lindo que la gente se preocupe por uno, porque realmente los uruguayos nos estamos volviendo bastante soretes últimamente, y me incluyo, yo estoy hecho un viejo sorete mal, así. Y le podés echar la culpa a lo que quieras, pero si no empezás a cambiar de adentro vos, viste, es muy difícil que de afuera la gente se ponga buena contigo. ¿Por qué? Porque sí, porque sos lindo. No es mi caso, así que no te puedo atender porque estoy hablando, pero es que ahora te entiendo. Después, y acá sigue el cuento, había una maquinita de café y le pedí a la cajera, che, ¿me puedes cambiar 5 pesos? Porque la maquinita de café sale 8 pesos en la OCE. Una buena cosa, vayan a tomar café a la OCE, que es muy barato. Y tenía una de 5 y una de 10, pero no, si pones una de 10 no te la acepta. Entonces, sí, cómo no, me dijo la cajera, me dio moneditas de 2. Terminé de hacer ese trámite muy contento porque la gente, les digo que estaba bastante tranquila, bastante conforme con ese trámite, que era largo, pero que en realidad se hizo en 10 minutos la cola esa de una cuadra. O sea que vamos arriba con ese sistema. Y me fui a la cafetería, esa, una maquinita, que yo saben que soy adicto a las máquinas de café más que al café mismo. Puse la moneda del 5 y me la tragó. Así que bueno, el problema de la OCE es que al terciarizar servicios como la maquinita de café, ya ahí estamos, no, mentira, bueno, me trago la maquinita, no importa. Después fui al supermercado a comprar lechugas, que después les voy a hablar de esto, y me perdonaron 5 pesos. La vida me la devolvió la monedita. Una cosa muy rara. No fue en un supermercado, ¿no? En un supermercado jamás harían eso. Pero ¿dónde fue que me dijeron, no importa, déjalo así? En la verdulería, exactamente. Vamos a escuchar a Daniel Merriweather, el tema Change. Cerdo. Otra teoría que yo tengo es acerca de las cortaditas en el tránsito. Cada vez que un taxista agarra por un taxista o un fletero, es muy de ellos, por ejemplo, yo que sé, tienen que ir de acá del centro al Casmu de 8 de octubre, ponele, y nunca te van a agarrar 18 túnel 8 de octubre Casmu, ¿no? O sea, siempre van a agarrar por la del costadito, que no hay semáforos y no hay no sé qué, pero está lleno de camiones. Pero bueno, yo tengo la teoría que en realidad demoras mucho más por las cortaditas. No hoy, que el 8 de octubre está todo levantado, pero sí en condiciones normales. Si vas por 18 a una velocidad normal, agarrás todas las verdes, salvo en 2 semáforos, hasta el túnel que no tenés que parar, y 8 de octubre, bueno, es bastante derechita y llegás, es el camino más corto si miras un mapa. Pero siempre un fletero que se precie de tal no puede hacer el camino de los giles, siempre tiene que agarrar, no sé cómo se llama, por la de la izquierda de 8 de octubre, si vas para allá, y nunca agarraría 18, agarraría Miguelete, cosas raras y vueltas, ¿no? Siempre hacen un camino re complicado, de repente pasan por el cilindro para ir hasta el Casmu, que según ellos es más rápido porque no hay, no sé qué, no sé si es porque no hay semáforos o porque hay, pero en realidad de hecho está lleno de camiones, van por calles que no son de preferencia, entonces se te empiezan a cruzar todo el mundo mal, porque acá todo el mundo cruza de cualquier forma las calles, y yo creo que a la larga es, para empezar, más tiempo a seguir, mucho más estrés, que eso es bastante desagradable cuando uno se está transportando de un lado a otro. Pero yo no, digo, hay gente que realmente capaz que le resulta esas cosas, a mí no me resultan. Yo creo en las grandes avenidas preferenciales que no me queman la cabeza. Habría que ver si gasta más gasoil o menos gasoil, yo no sé. Yo creo que en realidad si vas al menos en un auto o un camión que tenga que parar, o que ahí tenés que, no sé, tanto trabajo parar y seguir, pues esas calles realmente a veces tenés que
¿Qué estoy diciendo? ¿No te importa nada lo que estoy diciendo? Bueno, hay un tachero que está escuchando esto que dice, ¿qué sabrás este gil, este imbécil de tránsito? No, la verdad que nada, pero bueno, yo trabajé mucho tiempo en un flete, no manejando flete, sino iba en el flete y me quemaba la cabeza el tipo, ¿por qué agarra por acá? Demoramos. Después dije, claro, en realidad el tipo tiene que cubrir el horario, no le importa hacer todo el trabajo, es o estar manejando o estar en el depósito aburrido. Entonces, bueno, capaz que en realidad es para perder más tiempo. No sé cuál es la teoría, pero sí, realmente no tengo que hablar de esto. Vamos a escuchar a los Woods, Rain On. Cerdo. Rain On es el tema de los Woods, debería llamarse Maten a los guitarristas. Ahí el de la rítmica está todo fuera de tiempo y el otro está haciendo unos solos desafinados sin parar todo el tiempo. Muy interesante. No sé si es de vanguardia o es horrible directamente, pero bueno, son los Woods y ellos hacen esas cosas así. Digo yo, pues no tengo ni idea quiénes son, pero bueno, hay que decirlo. Las aventuras de Ricky. Ayer no solo fui a la OCE, sino también les contaba que fui a comprar una lechuga. Ahora no recuerdo por qué. Fui a la verdulería, después la lechuga la compré en el supermercado. Debe ser porque me olvidé de comprarla en la verdulería y después fui al supermercado a comprar aceite, algo así, no sé. Fui al supermercado a comprar aceite porque en casa consumimos un aceite de esos que no tienen colesterol, porque bueno, más de uno sufre de colesterol, entonces tuvimos que ir a comprar ese aceite que no hay en la esquina, entonces bueno, ahí dije, bueno, ya compró la lechuga, y cuando agarré una lechuga de la góndola, esas que están en bolsita, que si vas a pesarla, el tipo te mira con cara, oh idiota, esto no se pesa, que vas a pesar una lechuga, el código está puesto, pero no tenía código, y no tenía precio tampoco en la góndola. Sí había 5 o 6 tipos de lechuga, bueno, pero había una crespas, había unas violetongas, esta era una lechuga, marca lechuga. Y bueno, ya sabes que la vas a pagar 12, 14 pesos, depende del supermercado, cuando de repente sale 10 en la verdulería, pero digo, vamos arriba, no voy a ir a otro lugar a hacer otra cola de todo por 2 pesos. Entonces, en esa ocasión, cuando llegué a la caja, la cajera agarró la bolsa y no tenía código y empezó, lechuga, como que me traes, vos también. Bueno, sacó la cartilla de los precios y buscó por la L y encontró lechuga. Y ante la sorpresa de ella, y también mía, había como 8 variedades de lechuga. Entonces empezó a descartar. ¿Qué lechuga es esta? ¿No sabes cuánto vale? Me decía. Y no, porque en la góndola no decía el precio, y aparte sí, capaz que no me iba a acordar de memoria, pero bueno, es una lechuga, digo. Entonces empezó a descartar, por ejemplo, descartemos las crespas, que había 4 variedades de crespas, no era ninguna crespa. Descartemos las moradas, no sé cómo se llaman, las violetas. Y le quedaban 3 posibilidades. Lechuga solo, lechuga orgánica o lechuga, ¿cómo se llamaba la otra? Algo así como ecologista, no sé, ecolechuga, yo que sé, una cosa así. Orgánica seguro que no es, me dice ella, porque no tiene cartelito, me decía. Bueno, puede ser, yo que sé, será una lechuga inorgánica, o sea que tiene que ser o plástica o metálica o no sé qué, mineral, digamos, una lechuga de amianto, quizás, puede ser, bueno, si no es orgánica, vos lo decís, para mí sí, parecía orgánica. Y me decía, ecologista tampoco es, ecolechuga no es. Entonces, ¿cómo una lechuga puede ser ecologista? O ecológica, ecologista no, pues es alguien de una persona, ¿no? Ecológica, ¿qué quiere decir? Y entonces me puse a pensar, capaz que hay lechugas que dañan el medio ambiente, como esta barata que yo me trataba de comprar. Quizás una lechuga que daña el medio ambiente, ¿cómo puede ser? ¿Será que tiene tantos químicos que el residuo que deja en la tierra ya inutiliza la tierra para la próxima cosecha? ¿Qué le puede pasar a una lechuga para no ser ecológica? Porque el otro naturista, no sé cómo se llamaba, digo, bueno, que es tratada con menos pesticidas, entonces va al jardinero y dice, tiene pulgón, se lo saco de a uno con una pinza de ceja, no sé, capaz que no le pone pesticidas, o sea, simplemente o la deja que los pulgones se la coman. Entonces, bueno, la verdadera lechuga naturista es la que está llena de agujeros, pero no tiene pesticidas. Es muy complicado. Yo solo quería comprar una lechuga y estuve más o menos unos 5 minutos con una cola de gente atrás que me miraba puteando como este imbécil, mirá la cosa que compra, que trae la caja sin código, idiota, ¿por qué justo ligamos atrás de este mongólico en la cola que se va a comprar una lechuga en un supermercado? ¿A quién se le ocurre? Y al final dije, cobrame la más cara, no sé, aparte había diferencia de un peso entre una y la otra. No, esperá, no sé qué, bueno. Mandé a mi hija, que hoy cumpleaños, le voy a mandar un saludo a Luisa, que cumple 12 años. Luisa, andá, fíjate el código. Bueno, ella estuvo también otros 4 minutos buscando el código de las lechugas,
o fijándose el precio no lo logró, hasta que otra cajera más canchera, sé que hacía más tiempo que estaba ahí, se levantó y le dijo a esta cajera, se llama lechuga. Y la cajera miró, lechuga, 12.50. Y ahí me cobró. Bueno, por suerte pude comer la lechuga, no me pasó nada, así que no sé si era ecologista o no ecologista, o era maten a las ballenas o sálvenlas, pero la lechuga me cayó muy bien. Es bueno comer lechuga, de vez en cuando. Yo lo hago por lo menos una vez por semana, es algo fresco. A veces la lavo y me la como así, directamente, sin adosar, se dice adosar, cuando le pones la vinagre y esas cosas. No le pongo nada, me la como así, es una cosa muy fresca, es un buen eructo fresco, no tanto como el del pepino, que es un eructo fresco. El de lechuga es mucho más fresco, no tanto como el del pepino, es mucho más fresco. Digo cualquier estupidez. Entonces vamos a escuchar al grupo Gómez y el tema Airstream Driver. Cerdo. Me acaba de escribir Kike, que dice que le pasó una cosa parecida ayer. Una máquina de café le robó 5 pesos y la vida se los devolvió a raíz de un amigo que le cambió una plata, no sé qué, y bueno, le faltaban 5 pesos, sí, se quedó con 5 pesos de más. Me pregunta si somos del mismo signo, que él es que era de Libra. No soy de Libra, soy de Escorpión, pero soy dragón. Capaz que él es dragón también, yo qué sé. No sé si es algo de los astros o es algo de la adicción a la máquina de café, que si uno toma tanto café, bueno, es muy común que una moneda se quede ahí adentro. ¿En qué va? ¿Cómo es que la moneda baja y qué hace? Dicen que tiene una balancita, o que toca 2 contactos para saber el tamaño. Ahora ya debe ser óptico, no sé cómo es eso, ¿no? Pero por algo fallan las monedas, capaz que si está muy gastada es más fina de lo que tiene que ser y ya el sensor ya no lo reconoce. Habría que estudiarlo, pero si uno se pone a estudiar muy en serio eso, capaz que después empieza a estafar a las máquinas y no está bueno. Lo que sí hay que tener cuidado con las máquinas es que siempre se llenan de cucarachas. Ahora me estaban diciendo que habían encontrado cucarachas y a mí me pasó, yo trabajaba en un edificio público hace unos... No lo quiero decir a dónde porque los que están en esa oficina se van a morir de repulsión. Pero la máquina de café que está ahí, había muchas cucarachas y bueno, todo eso. Empezaba a largar unas cositas que después nos dimos cuenta que eran los cueritos de la cucaracha. Porque vieron que eso muele al café en el instante. Entonces molía también a las cucarachas y quedaban los cueritos flotando. Acá eso no pasa, gracias a Dios. Es muy rico el café, pero bueno, me ha pasado muchas veces hasta que nos dimos cuenta que de qué se trataban esa suerte de plastiquitos que flotaban en el café de esa oficina, de un ministerio. Y fumigaron, no sé qué, pusieron esas trampas. Igual siempre sigue habiendo cucarachas, no hay con qué darle. Yo en casa tengo bastantes, las quiero mucho, ya tienen nombre. Lo que sí que son las chiquitas, que son peores, esas que se te meten en el microondas y calentás el café y la tipa pasea. Bueno, esas no las matas así nomás. Antes yo cuando era chico había unas que eran grandotas y las pisabas y reventaban en una pasteta amarilla inmunda. Estas ya no, son como inmunes a todo y le gusta el calorcito. Entonces donde tengas un calefón o donde tengas un aparato siempre prendido, que ahora es muy común tener aparatos prendidos, antes no. Antes vos la tele la apagabas y se apagaba, antes apagabas, yo qué sé, computadoras no había directamente, pero ahora vieron que apagás la tele pero sigue prendida, porque así la prendés con el control, apagás la computadora y sigue prendida, apagás, bueno, hay teléfonos inalámbricos que antes no había, que siempre están calentitos. Entonces a las cucarachas les encanta esas cosas. Dicen que van dicen que aguantarían un ataque atómico y la radiación no sé qué, es mentira. Vi un documental donde dice que en realidad la cucaracha precisa ese calorcito. Si un ataque atómico borrara a la humanidad, lo primero que dejaría funcionar es la electricidad, no había calor en las casas, no sé qué, y las cucarachas adentro de una casa morirían de frío. Así que no van a sobrevivirnos, precisan de los humanos para vivir. Pueden vivir mucho más tiempo, capaz que los caños y eso, ¿no? Donde está calentito, pero ya en la superficie se van a cagar de frío las tipas y no van a tener a la larga que comer. Que comer sí, porque las tipas pueden comer piedras, igual comen cualquier cosa, son peor que algunos amigos míos que los he visto comer de todo. Bueno, vamos a una tanda y regresamos. Cerdo. ¿Vieron las cosas raras que nos están haciendo las orquestas? ¡Ay, se me bajó la silla!
caí como un bobo, se me desinfló. Qué feo que es eso de desinflarse. Nuestras orquestas de covers siguen sorprendiéndonos con las propuestas, así que bueno, vayan al Solís, a esos lugares donde tocan. Yo sigo sosteniendo que en realidad, antes de tener muchas orquestas de covers que son bastante caras, ¿por qué no de esos tipos no se los prestan a los músicos que graban? Por ejemplo, yo precisaría 2 violines, una trompeta y un trombón. Bueno, vas al Sodre, te los prestan, y el Sodre le pagan un sueldo fijo, no te importa. Sería bárbaro, ¿no? Mucho más entretenido. Quiero hacer un recital con una arpista y con las uñas largas y de pelo largo. ¿Tienen? Puede ser. No tenemos, pero bueno, podemos arreglar. Y bueno, eso sería muy interesante. Poner las orquestas de covers que tenemos al servicio de la gente que no hace covers, sino que hace música propia. ¿De qué estaba hablando? De las lechugas ya les hablé. No tengo más nada que decirles. Mis aventuras terminaron. Yo ayer, más allá de ir a la OCE y comprar esas lechugas que les conté, no hice nada más entretenido. Fui a buscar a las nenas a la escuela, volví y todo eso, y hice unos trámites ahí en una mutualista. Pero bueno, como no tengo nada más, las aventuras de Ricky Musso, que soy Ricky Musso, soy una llamara, se acabaron en el día de ayer. Vamos a escuchar otro tema de este triste Howling Bell. No, iMonster primero. Y el tema se llama Last for a... No, ¿cómo se pronuncia Last? Decime, Lust. Bueno, dicen que es Lujuria del Vampiro. El tema de iMonster. Bueno, me aburrió este tema. Me parecía muy entretenido cuando lo escuché por primera vez, pero 2 veces no aguanta. Así que olvídenlo. Ya yo lo borré, no me acuerdo ni quiénes eran, por suerte. Tengo otros mensajes. Si me quieren escribir, no les dije, porque en realidad no me escribe nunca nadie, pero hoy nos dio por escribir. Lo pueden hacer a ricky@rickymuso.com. Si tienen comunicados, si están por tocar, si tienen algún demo, lo mandan ahí y yo los paso, o no los paso, pero bueno, los comunicados en general los paso. Me escriben desde Buenos Aires y dice que finalmente me pueden escuchar en vivo. María Novelino, nuestra corresponsal en vivo desde Buenos Aires. Hola. Dice, si son vegetales, ningún aceite tiene colesterol. Qué raro eso. A mí me habían dicho que depende si es de primera prensa, no sé qué, o si no sé cuánto. Y hay unos que son mejores que otros, yo qué sé. Dice que no lo tome del pico porque sí, es un asco. Por cada cucaracha viva que ves, hay como 1000 escondidas. Y por más simpáticas que sean, transmiten muchas porquerías. A mí, hay unas cucarachas que son menos repugnantes, que son las de jardín. Las de jardín tienen como unas alitas, no sé si tienen alitas o en una época tenían alitas y las perdieron, pero esas me dan menos asco. A veces la gata me entra alguna y la deja tirada ahí y no son tan asquerosas, no sé por qué. ¿Será porque viven en la tierra? Bueno, son más simpáticas que vivan en los caños. Cuando era chica, esta chica dice que soñaba con tener máquinas expendedoras de café o de comida, como los supersónicos, que apretaban un botón y le salían los huevos fritos o todo lo que quería. Pero en el pueblito, le dice, lo más automático que había era la calecita del parque. Y ella vive el pueblito era en La Pampa. 9 de Julio se llamaba. Mira vos. Dice 9 de Julio, en el centro de la provincia de Buenos Aires, más cerca de La Pampa que de Buenos Aires. Che, muy buena la música que pasa. Dejá de hablarme porque si no, no paro de leer. No, mentira. Seguí escribiendo lo que quieras. Nos vamos yendo a escuchar otro tema porque traje un montón de temas que... La mitad son una porquería, pero hay que escucharlos igual. ¿Por qué? Porque yo digo, tenés que sufrir en la vida. Tenés que sufrir para después, cuando crezcas, aprender a decidir qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, ¿tá? Entonces, si la radio siempre te pasa cosas hermosas y las mismas, llegas a pensar que esas son cosas buenas. Entonces yo te mando porquerías, entonces vos tenés que discernir. Yo a veces escucho una canción que ayer me pareció linda y hoy me parece una porquería. Me parece muy bien cambiar de opinión y hay que cambiar de opinión todo el tiempo. Por eso jamás me haría un tatuaje, porque imagínate si me hago un tatuaje y mañana ya no me gusta más el aparatito que me gradúe, que me grabé. El aparatito, el simbolito, lo que sea. Aparte duele, y después no puedes hacer más transfusiones, dicen, ¿es verdad eso? Y si tu hijo precisa sangre, ¿qué hacer? Que se joda. Qué feo eso, No hay que ser tan sorete. Howling Bells, vamos a escuchar Cities Burning Down, ciudades que se queman. Cerdo. ¡Basta, por favor! ¡Saquen esto! Boris, Pseudo Bread es el tema. ¿Cómo les va? Soy Ricky Musso, esto es Servo, estamos en la emisora del Sur, 94.7 de tu FM y 1290 de tu AM, o de la de tu vecino, o la que estés escuchando.
Boris está como loco, gritando, no sé qué le pasa, qué problema tiene. Esto es Servo, música japonesa y folclórica para la Cuenca del Plata, así que vamos con Yupanqui, los ejes de mi carreta, de la del. Y menos mal que no le pusieron el impuesto a los ejes, porque, bueno, igual la iba a sacar barata. Las carretas que el hombre está hablando, yo creo que más bien es un sulky, ¿no? Porque una carreta me suena como a diligencia. Esa ya tiene 2 ejes y tiene toldo y todo. Eso me suena a carreta. A carreta, sí, la carreta, ¿no? La carreta. Es para hacer una diligencia. Salió a hacer una diligencia, salió a fabricar una carreta. No es el caso de Atahualpa, que estaba, para mí que era un sulky. Una especie de sulky cargado, puede ser, con algo que estaba laburando en el campo. Yo me imagino muchas cosas. Este tema me da muchas imágenes y no se las voy a contar porque las imágenes son privadas, pero no son para nada entretenidas tampoco, así que no se las voy a contar. De acá nos vamos a Lituania, o por ahí. Esta gente es de la ciudad de Riga. El grupo se llama Ilgi y el título del tema es Oshi. Que empiece la veda electoral, por favor, no lo soporto más a todos hablando de estas cosas todo el tiempo en la radio, todo el tiempo en la tele y todo el tiempo en todos lados, menos la gente que no le importa, ¿no? Los ciudadanos comunes, sí, yo que sé, voy a votar a este, voy a votar al otro, pero no es la base de tu vida pasa por otro lado. Yo que desde que recuerdo pasaron gobiernos de todos los colores y de todo tamaño y no ha cambiado mucho nada. Lo que tenemos que cambiar está dentro nuestro, nosotros tenemos que cambiar, que nos estamos poniendo bastante soretes últimamente, ya lo dije muchas veces y me incluyo, y yo me estoy volviendo un viejo sorete demasiado, pero la vida me ha hecho así, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Se acuerdan de esa canción? Fue la vida que me llevó a eso. Bueno, vamos a escuchar a los Ellegarden, el tema Winter, que acaba de comenzar. ¿Winter es invierno o es otoño? ¿Es invierno? Digamos que es invierno, sí, vamos arriba, porque otoño creo que se dice autumn, algo así. Así que dedicado al invierno que acaba de comenzar hace un par de días, o sea que esto recién comienza, Ellegarden. Servo. Son los últimos días de estas sangrientas internas de los partidos, de las cuales tengo el gusto de no hablar, porque realmente me aburre bastante el tema, decidir quién se va a llevar más sueldo que quién adentro de esas empresas extrañas que hacen. A mí, en realidad, prefiero ver la cosa como un espectador, que después de todo somos espectadores y a veces te hacen creer que participas, pero en realidad seguís siendo tan espectador como siempre. Para eso está Servo. Quédate tranquilo que Servo se encarga de elegir por vos, como siempre. Sucedió y sucederá en esta existencia controlada por el gran Servo universal, que te mantiene en el nivel tuyo, el nivel asignado para tu existencia. Lulatone nos tiene un tema que, según las letras que yo transcribí, dice Pajama Party Pop, que es un tema bastante como, es un título como medio pornográfico, pero no, debe ser Pijama Party Pop, que está mal traducido, pero es interesante que era Pajama Party. Dije, qué cosa tan extraña, un Pajama Party. Pero es un Pijama Party, evidentemente, porque está medio en inglés o no sé en qué idioma, el lituano del noroeste, que es una especie de inglés inestable. Vamos a escucharlos. Lulatón. ¿Por qué dicen jarillero? ¿Qué es lo que venden? ¿Jarones o jaras de agua fresca? Bueno, el hombre se quiere levantar a la señora, lo cual ya está mal, porque si es señora se está metiendo con una mujer casada, don Tucutucu. Y con esa canción y ofreciéndole agua fresquita, en estas épocas no sé si va a lograr lo que usted quiere. Usted anda alzado, mijo, no me venga con vueltas de romanticismo de señora, que la verdad que el tucutucu anda alzado y se quiere levantar una señora. Para eso, mucho más fino es el trabajo que hace Yugo Tokumaru con este tema para chute. Escuchen muy bien la letra porque les sirve para el caso de querer aparearse. Servo. ¿Tenés todo tirado en tu casa? Yo sí. Sobre todo en el estudio o taller. O sea, tengo un lugar que es estudio, taller, garage no, ¿cómo se llama? Donde arregla, o sea, puedo llegar a arreglar cosas muy finas, donde se precisa
cierta limpieza y cierto orden, pero también te puedo llegar a serruchar un tablón de 2 pulgadas haciendo una mugre sobre las cosas finas que precisan cierto orden y limpieza. Entonces está todo junto ahí adentro. Entonces la vida me llevó a conocer lo que son las cajitas y los organizadores, ya recién de viejo, entonces no me puedo acostumbrar a eso. De chiquito tenía algún frasco, de esos frascos de café vacíos, los lavaba, que sacarle la etiqueta es un pegote, limpiarlos bien adentro también es un tema, nunca se le va el olor a café, pero cuando lográs lavarlo con agua hirviendo y todo eso, son muy buenos para guardar clavitos, para guardar tornillos, tuercas, y si tenés uno para tornillos, otro para clavitos, otro para tuercas, es maravilloso. Por un tiempo, después se te empiezan a mezclar todo como debe ser, y todo vuelve a ser un caos, pero dentro de frasquitos. En mi caso, conseguí organizadores de esos de plástico con cajoncitos, uno conseguí, por lo menos para las cosas más chiquititas, y desde que descubrí eso, antes perdía un promedio de 1 hora y media buscando cosas al día, solo buscando cosas, yo qué sé, la tijera, un transistor que yo tenía acá, en el cajón, no, en la caja, no, abajo no. ¿Dónde está la trincheta? ¿Dónde está el soldador? ¿Dónde está el poxipol? Todo eso, si te tomas el trabajo, capaz que perdés 2 o 3 días de ordenarlo, a la larga vas a ganar tiempo de no tener que buscar tanto las cosas, porque más o menos las vas a tener ubicables por un tiempo, hasta que empieces a hacer un trabajo apurado y empezás a tirar las cosas como de costumbre, y vas a lograr volver a tu verdadera esencia, al despelote generalizado que siempre tuviste. En el caso de que seas como yo, si sos de otra forma, no tenés ningún problema porque tenés todo ordenadito y capaz que no tenés nada que desordenar. Eso puede suceder. Yo tengo mucha porquería, porque viste que vos siempre guardás cosas por las dudas porque lo puedo necesitar. Bueno, mis por las dudas me llenan 3 habitaciones de mi casa, por ejemplo, que se usan para otras cosas, por ejemplo una que se usa para la cocina, está lleno de por las dudas. Tengo, el estudio taller es una gran por las dudas, y tengo una gran bolsa de por las dudas que en algún momento voy a tirar. Me lo tengo jurado desde hace 15 años. Nos vamos, después de Parachute, o Parachute, que es como se escribe el tema que acabamos de escuchar, con el maestro Cafrune y su viejo clásico, su top hit, El Pescador, Jorge Cafrune. ¿Qué tal, amigos? ¿Se acuerdan de ese saludo? Un clásico de aquellos años. Hablando de Servo, Ricky Musso les habla por si no fuimos presentados. Recién la señora me estaba diciendo el nombre, así que bueno, yo ya lo saludé en ese estilo antiguo. Hablando de Servo, yo el otro día les estaba contando que Servo decide todo lo que pasa en el mundo, decide todo lo que pasa en el universo, no solo en el mundo. Y que una de esas cosas que sucedían era, en estos momentos, por ejemplo, en un momento fue, haya dictadura en este país, haya dictadura en otro, y se iban, después caiga dictadura en tal país, caiga en tal otro, haya guerra aquí, todo para los intereses del Servo, que son sagrados, de acuerdo a ellos, claro, a él, el Servo es indivisible, y no podemos participar de él. No es como otras sociedades secretas donde, me dan un gradito, voy subiendo, voy trepando, después salto acá, salgo allá, me dan un título y me siento re importante. Esto es realmente importante. Servo es impenetrable, no podemos entrar a su maquinaria y mucho menos decidir. Podemos ser alcahuetes del Servo. Sí, yo acá soy un alcahuete del Servo, por eso estoy en este programa. Pero no podemos intervenir en las decisiones sagradas con mayúscula del Servo, también con mayúscula y B corta. Y ustedes vieron que alguien ahora se quiso salir del Servo, porque yo les dije que Servo estaba haciendo reelecciones en toda Latinoamérica, todo el mundo se estaba votando la reelección, y yo dije, acá no salió eso, qué raro, no prosperó eso, así que seguramente haya otros planes. Y vieron que la lista oficialista no salió del todo victoriosa, tampoco salió derrotada, salió como en segundo lugar. Se ve que había otros planes de Servo mismo, y por suerte, ¿no? O sea, que cámbienlo, que vayan cambiando los planes, a mí me divierte mucho más que sean iguales. Entonces, acá hay un señor en Honduras que se quiso salir del Servo, y iba a ser, se ve que sin permiso, un plebiscito de reelección, y lo mandaron
rajar, lo mandaron rajar estos tipos que son mucho más salados. O sea, hay una lucha de poderes entre el Servo y otras sociedades secretas que quieren, no se puede enfrentar al Servo, muchachos. O sea, si no está definido que vos hagas eso, no lo hagas. Bueno, ahora tenemos que ir todos ahí a devolver al tipo y todo. Vamos a ver qué pasa. La delegación esa, ¿qué va a pasar cuando el tipo llegue? ¿Qué dice que hoy, no, que mañana iba a ir, ¿no? Con una delegación va a bajar al aeropuerto diciendo, yo estaba acá. Va a estar muy bueno. Yo lo voy a ver en directo por CNN. En CNN podés ver todo en directo. Si tengo CNN, no sé si tengo porque cambian los horarios. Pero es raro. Vos mirás la tele y dices, miren cómo están invadiendo este país. Están bajando los tanques, como podemos ver. Vamos a entrevistar acá al comandante en jefe. ¿Están invadiendo este país? Sí, bueno, es por la patria, por el bien de este y por el bien del otro. No, mi hijo, es por el bien del bolsillo del que te mandó. ¿Todavía crees en esas cosas? Mira, entonces hablando de Honduras, vamos a escuchar a unos muchachos polacos, se llaman Akurat, y el tema que vamos a empezar a escuchar se llama Ballet. Nuestros amigos de 31 minutos desde Chile están respondiendo a estos polacos que realmente no sé por qué para cantar esa música media, no sé cómo ellos lo definen como reggae y ska, pero no sé qué hacer. Es muy parecido a esto que está haciendo, es una especie de rap, tropi rap. Es muy extraño. ¿Por qué tienen que hablar así? Quedan todos como vallanos. ¿Qué le pasa, muchacho? Tráeme una milanesa que voy a comer. Tráeme ahora unas papas fritas, mozo. Esta Coca-Cola está caliente. Tráeme una cerveza más fría, aunque esta no me sirve. ¿Por qué el estilo el estilo de música tiene que ir acompañado de un estilo de deformidad, de vocalización? No sé dónde vendrá. Por ahí los tipos que inventaron esta música hablan así porque el idioma de ellos es así, porque son unos unos pobladores de determinados sitios que todos aprendieron a hablar así. Pero lo traducís y no tenés por qué hacer así. Es lo mismo que si vos traducís una canción del italiano, empieces a hablar así y quedás como porteño en realidad, ¿no? Qué raro. Sí, voy a ver, ¿sabes? Voy a ver, che. Pero con el acento italiano. O si vos traducís algo del brasilero, como hacen los chilenos cuando traducen un teleteatro, te quedes hablando así, Marcia, ¿sabes? Estuve con él y es un muchacho tan, ¿cómo puedo explicarte? Es tan, ay, no tengo palabras, Marcia, él es tan lindo, ¿sabes? Tan lindo, Marcia, estoy tan contento. No hay necesidad, ¿no? ¿Por qué? Estás traduciendo una película, hablan neutro. Qué gran invento, el neutro es el antecesor del esperanto. Van a ver que el esperanto vieron que no está prosperando mucho, porque de todos modos el idioma está avanzando, el idioma mundial, hacia una cosa normal. Si vos hablás ahora con un muchacho de 15 años, no entendés un poco lo que te dice, y si te escribe un mensaje menos, pero capaz que es más parecido al mensaje que escribe un inglés parlante, como se dice, angloparlante. Le pasa lo mismo con los viejos angloparlantes. Entonces el idioma está tendiendo hacia universalizarse. Estoy hablando de acá a 3000 años capaz. O sea, servos se están encargando de eso. Vos no tenés que inventar el esperanto. Y bueno, después de todo, me olvidé lo que estaba diciendo, pero venía bien. Tenía una teoría que iba a desarrollar y ya no lo pude porque Servo me acaba de mandar un mensaje electrónico a mi cerebro que bloquea esas conexiones maravillosas que 2x3 se producen. Y bueno, quedé en blanco, pero igual es la hora de la tanda, así que me salvó la campanilla. Servo.
¿Quién dijo que no se podía hacer música con una 286? Esto suena como a Atari del 78, los sonidos, ¿no? Qué extraño. ¿Sabes a qué me suena esto? ¿Viste cuando abrís? No, vos no, tu amigo, claro, vos no. Y yo tampoco. Yo una vez vi un amigo que iba a craquear un software y abría un crack y tenía este tipo de música con estos sonidos. Son como sonidos que nunca entraron a la computadora. Salieron una vez de la computadora para que nosotros los escucháramos, pero nacieron ahí, ¿no? De esa base de números, algoritmos, multiplicaciones, divisiones, sale un ruido que hace... Lo metemos, que está lindo. Bueno, eso sí que es música electrónica, ¿eh? Pero realmente estos muchachos son los Shares Me Jay y el título del tema es Fuck Off. También son de República Checa. Vieron que en República Checa también tenemos música electrónica. Y de la buena, esto realmente es de vanguardia. Suena a atemporal, suena a vanguardia de la miseria, no sé, y del pasado, pero bueno, suena muy feo realmente, pero está buenísimo, porque las cosas tienen que sonar bien. Es lo mismo que un tipo tenga que hacer siempre películas para arriba, siempre películas que se vea lindo y no sé qué. No, si el tipo quiere comunicar otra cosa, hace otro tipo de cosas, ¿no? Porque si no, todas las películas tienen que ser con un mensaje de esperanza y en colores así, asá, y que la gente se vaya contenta del cine. No podés hacer una tragedia. Bueno, estos tipos hicieron esto y suena de esa forma y me transmite cosas diferentes a todo el resto de las cosas. Sigue sonando los patos ahí atrás. Mirá qué interesante. Bueno, vamos a escuchar algo más elaborado. Esta vez vamos al rey del pop. Estamos hablando del rey del pop de Polonia, por supuesto, Staszewski, y su tema Hot Wad. Ahora tipo los americanos, parafraseando a mi amigo Leo Maslía, que tenía un cuentito que decía: ¿usted de dónde viene? Yo soy americano. ¿Pero de qué país? O sea, no tiene nombre el país de ellos, son los Estados Unidos de América, pero de Norteamérica, pero que, bueno, México también son Estados Unidos y están en Norteamérica. No tienen ni nombre, pobres, no tienen nada. Habría que echarles una mano. Pero bueno, ¿vieron lo que es el tema ese de Black or White? Es increíble. Te lo tiene que contar un brasilero, despojarlo de todos los adornos que le ponen esta gente alrededor para que se te meta en los pies y compres el disco, para ver que tiene una melodía increíble y la letra, no se entiende un poco, es medio sencilla, pero bueno, tiene un mensaje de fraternidad interracial que es muy bonito. Realmente este tipo es una, no sé, Michael Jackson te tendría que haber muerto después de hacer el recital, mucho después, y otros discos, porque es una pena, no sé qué decirte. Bueno, nos volvemos para Europa, esta vez a Marsella. Me comería un marsellés hablando, no un señor marsellés, no unos panes. ¿Por qué le llaman panes marselleses a los panes marselleses? En Marsella, ¿será así el pan? Yo recuerdo en España preguntar, ¿cómo le llaman acá a la tortilla española, a la española? Preguntó Alvin una vez, y el señor del mozo le dijo: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La tortilla está con chorizo, con tortilla. Claro, o sea que en Marsella jamás le dirían marselleses a los panes. Lo mismo que acá le llamemos chivitos uruguayos. Traeme un chivito uruguayo. Es como raro, ¿no? Pedirle eso a un mozo. Pero mi duda es si realmente son así, porque yo de chiquito tenía una especie de confusión diciendo, bueno, se llaman marselleses porque están pegados, ¿no? Estos son siameses. Son como gemelos pegados por el costadito del pan. Capaz que hay una confusión de alguien que le quiso poner. Y en Marsella no hay pan así, el pan marsellés es pan francés. Acá el pan francés es el pan común, ese que lo compras antes de no sé qué hora y te sale más barato. ¿Sigue esa ley todavía? Yo recuerdo haber ido a la panadería a pedir pan común. Me dicen, ¿qué? ¿Pan francés? Sí, pan común. Ahí me dijeron que si pedía pan común era más barato. No todos los panaderos son muy como que ocultan esa ley, la existe pero la tienen oculta, ¿no? No te quieren dar el mismo, pues el mismo pan, lo único que te lo tienen que cobrar menos si vos invocás esa frase, debe pan común. Eso te juro que hace unos años era así, no sé si ahora sigue vigente. Dije que nos íbamos a Marsella y no era falso. Nos vamos a escuchar a los Huachaclan cantando Huacha, ¿no? Con TCH y W empieza. Balkan Color.
No seguimos nada porque el Servo te cortó el tema, maldito hondureño, que estás cantando. Y estabas esperando a Celaya. Y Celaya venía en el avión y estaba transmitiendo en directo por teléfono. Y la gente miraba y lo pasaban por la tele, al tipo hablando por teléfono. Vamos a bajar, vamos a bajar. Después habló el piloto y dijo, estoy dando una vueltita de reconocimiento, pero ahora en este momento me dispongo a... Ay, no, me pusieron un jeep en el medio de la pista. Bueno, me voy. Y se fue. ¿Cómo no tenían un plan B estos tipos? Es extrañísimo, ¿no? Pues si haces una cruzada así, imagínate que los 33 orientales digan, si nos están esperando en la costa, bueno, tendrían un plan B, ¿no? Digo yo, nos están esperando en la costa, arrancamos para allá, o no sé, o buceamos con unos juncos de respiración, o algo así. Supongo que tendrían un plan B. ¿Cómo puede ser que hicieran toda esa movida como la prensa con el tipo de la OEA, con el otro tipo de la ONU y no tenían un plan B? Bajar un helicóptero en la selva y metete para ahí, yo qué sé. Tenían formas de hacerlo, Mal, no llegó que... No, esas cosas les pasa por hacerlas fuera del Servo. Ustedes tienen que esperar que el Servo ordene, no pueden por mandarse así. No se puede mandar, está todo organizado. Todos tienen una tarea para desarrollar y no podemos hacernos los locos, nos dice Servo, con su enorme pie, con tapones de... dispuesto a aplastarnos la cabeza contra el barro cuando así lo disponga. Bueno, y esto que escucharon era Punta Cartel, el tema Mete y Saca, hondureños por supuesto, porque hoy vamos a escuchar solo gente de Honduras que hace muchas cosas extrañas. Esto que estamos escuchando es bastante familiar, pero les advierto que hay cosas que no. Pueden afectar la sensibilidad del escucha y el buen gusto también. En este caso, yo creo que estamos dentro de los estándar todavía para música hondureña. Pero vamos a escuchar esto que no me acuerdo bien qué era. Después se lo comento. Ánima 1. Ya con el nombre me suena medio heavy metal o música progresiva. Cuando te vas. Bueno, alcanzó para entender un poco de qué se trata este grupo Ánima 1 de Honduras, el tema Cuando te vas. Esto no es todo, les prometo cosas mucho más jugosas. Dije jugosas, no sé qué quiere decir eso para una canción que sea jugosa, que derrame líquido. No, yo qué sé, o sea, en todos los países hacen todo tipo de música. Cualquier persona del extranjero dirá, en Uruguay, mira, hacen milonga, candombe, bueno, esa es la música de ahí. Cuando si se ponen a buscar en internet, capaz que piensan encontrar solo eso y se van a encontrar mucho rock and roll. Yo qué sé, quizás para ellos el rock and roll les suene uruguayo como a nosotros nos suena el rock, o en este caso, ¿qué viene a ser? El pop hondureño, no sé qué viene a ser este tema, qué estilo trata de ser. Te conté que no tengo Facebook. Hay un Ricky Musso que puso un Facebook y tiene muchos amigos. Y bueno, charla con chicas y charla con chicos, pero yo la verdad que no soy. No me gusta el Facebook. Ya sabemos que es un tentáculo de la CIA para ver qué es lo que a vos te gusta. Es uno de los sensores del Servo. Así que no me voy a meter ahí. No me escriban ahí, porque me están escribiendo a otra persona. Seguimos en Honduras. Y estos tipos se llaman The Fallen y cantan en inglés, si mal no recuerdo cómo se debe poner bien la frase, porque si no me acuerdo mal es igual, pero si lo decís así no se entiende lo que quiere decir la persona. Entonces yo digo, si mal no recuerdo, The Fallen cantan en inglés. Supongo que son hechos por el nombre que se llama Lifetime Misery, el nombre del tema, y figura como un grupo bastante conocido. Yo realmente no los había oído hablar nunca, pero ahí van los The Fallen. Bueno, basta también, ¿no? O sea, poner un estribillo, ponerle algo, no seas malo. Marcos, ¿sos pariente de Hugo? De Fatoruso, no, que estábamos hablando recién de tu amigo. Che, decime una cosa, qué horrible. Y no encontré folclore, seguramente hay, y me han dicho que hay mucho folclore muy lindo en Honduras. Y se nota, porque los que decía recién, que los guitarristas tienen un toque folclórico. Cuando hacen un solo, por más que estén haciendo un thrash metal, el baterista te das cuenta que cuando hace un rulo de bombo se le hace un nudo entre los pedales, cuando es todo un desastre. Pero el guitarrista cuando va a hacer un solo, mientras el toca como si fuera un tre, o toca como si fuera un tiple, ¿no? Una cosa así. Y eso yo creo que por ese lado tienen como una identidad oculta que no la quieren reconocer, que está bueno que la tengan ahí. Está bueno. Pero claro, cuando se ponen a hacer otro tipo de
de toques se dan contra la pared. ¿Y qué necesidad de hacer eso? Si igual les juro que afuera, por más que sean permitidos por el Servo, fuera de Honduras no creo que prospere mucho lo que hemos escuchado hasta ahora. El pop quizás sí, el pop puede ser que en la región prospere. Yo te digo porque sé mucho de comercio musical y yo me dedico a esto, y García ni te cuento. Le quiero mandar un saludo a García, que está cumpliendo años de casado el día de hoy, cumple 68 años de casado, me contaba, no con la misma mujer, me estaba contando que 60, no entiendo cómo es García. No, me hace la seña por el vidrio, pero no entiendo. Pero ¿cómo? Tuvo varias mujeres. No, sí. De la primera vez que se casó usted, pero de la mujer esa, ¿quién era? Murió. No sé, es muy complicado lo que García me quiere hacer. Sigo con Honduras, García, discúlpeme, pero quedan pocos minutos y quiero pasar un par de temas más. Este también figura con uno de los better known, quiere decir más conocidos, Hondurian, no sé cómo le dicen los yanquis a los hondureños, singers o no sé qué. El tipo se llama Guillermo Anderson, y dice, ese apellido no es muy hondureño. Sí, porque acá que Muso es re uruguayo, yo qué sé, decime otro músico, a ver. Ibarburu es re uruguayo, Fatoruso es re uruguayo. Los tipos vienen de otros lados, acá lo único que había era gente que acá se encargaron de matarlos, y bueno, allá en Honduras quizás permanecen, pero no creo que el apellido, viste, no tenían costumbre de hacer apellidos los indígenas o los habitantes precolombinos de Honduras. No sé qué pasó con ellos, supongo que están más mezclados que acá vieron que somos europeos, entonces todos nos llamamos así. Como es la canción aquella de Maldición de Malinche, tendríamos que cantarla nosotros. Del mar nos vieron llegar, porque acá somos nosotros los que veníamos en el barco, o sea, fueron nosotros que matamos a todos los que estaban acá. Estamos usurpando estas tierras, que si viene un charrúa y nos saca del orto, está bien que lo haga, porque nosotros no pertenecemos a este lugar. Vamos a Guillermo Anderson de Honduras y su tema Así te quiero. Hola, habla Ricky Musso y soy Servo. Gracias a González y sus noches que me dejan participar de este programa en forma honoraria, por supuesto, porque todo lo que sea referido a González no podemos pedir más que el honor de estar participando en un programa de González. Gracias, don González, que me está mirando detrás del vidrio. Un honor y un placer, como siempre, estar aquí en emisora del Sur 94.7. Yo diría 94,7 porque en la escuela me enseñaron que se decía así, y 1290 si tenés amplitud modulada, una radio de las otras. Y si estás en Rocha, que sé que estás en Rocha, me escuchás por el 107,7, ¿verdad? De la FM. Che, Obama se fue a hablar con el Papa y se fue a hablar con el presidente de Italia. ¿Habrán hecho una fiestita? Y se fue a hablar estuvo en Rusia también, sé que después en el medio del viaje dijo, caramba, cuánta hambre hay en el mundo, hay gente pobre parece por allá abajo, vamos a darle 20.000 millones de dólares para que planten cosas, porque hay mucha hambre, así como, pero el problema es eso, que vos, aquí a mí no me dieron nada de eso, o sea, yo soy uno de esos que están acá y precisaríamos plantar, yo plantaría unos zapallos en el fondo, plantaría, yo qué sé, ¿qué puedo plantar? Papas, y si me compraran las semillas, con la parte que me corresponde, los 20.000 millones de dólares y un poco de tierra, porque la tierra que tengo está muy fea, me sentiría ayudado. Pero en realidad, ¿no será que ellos quieren que nosotros plantemos cosas para ellos? Porque, esa gente tiene hambre, ¿qué tienen que plantar? Soja. Que planten soja, que planten arándanos, como decía Bush. ¿Y para qué? No, porque sí, después nosotros se la compramos, y con la plata que hacen, porque nosotros le compramos la soja y lo que precisamos nosotros, ellos pueden comprarnos comida. Algo así debe ser, ¿no? Porque nunca está del todo claro cómo es que piensan que nos están ayudando con esas cosas, ¿no? ¿Por qué no nos mandan comida directamente? Un paquete de arroz a cada casa del tercer mundo. Con eso ya, bueno, es poquito, pero bueno, realmente nos ayudaron. Esta semana no tuve que comprar el arroz en el supermercado. Gracias, Obama. Obama y compañía, ¿no? O sea, y aparte estaban hablando de prestar, no están hablando de regalarnos nada. Hay que devolverlo, o sea que vamos a ver cómo tenemos que devolver eso que nosotros tenemos que usar en lo que ellos nos dicen que lo tenemos que usar, para después gastar la plata en lo que ellos nos dicen que tenemos que gastar la plata. Entonces es como, gracias, mucho amor de su parte, too much love, ¿no? Demasiado amor es el tema número 1 que vamos a escuchar del grupo LCD Sound System.
LCD Sound System, LCD, del Liquid Crystal Display, como las pantallas de tele, lo mismo que en vez de ser de video, esto es un LCD de sonido. Ese es el nombre del grupo. Too Much Love, demasiado amor. Es un tema medio largo, así que ya me está aburriendo. Yo lo que pasa es que de noche me gustan estos temas y de día la ansiedad me puede más. Vieron que es lo que tiene el cerebro irrigado por la adrenalina diaria del caminar hasta acá, no más, ya, y el café que me estoy mandando en este momento, ya te baja el nivel de tolerancia. El nivel de tolerancia dice, bueno, dame algo más entretenido porque esto ya me aburrió. Entonces capaz que de los 12, 13 temas que traje, paso 4, porque la verdad que me aburre. Che, me encontré con el Pitufo Lombardo que acá en el pasillo y me acaba de comunicar que ha agotado su función. ¿Cuándo es que toca el 22? ¿Cuándo es sábado? ¿Sábado 22? No. Apretá el botón que no te oigo y lo decís al aire. Chan. ¡Miércoles! Gracias. El miércoles 22, cuando nosotros estemos en el aire, vamos a estar diciendo, hoy toca el Pitufo, pero no es este miércoles, es el miércoles que viene, creo. Pero la buena noticia es que agregó otra función, o sea que a las 23 horas ahí en el Solís va a ser una segunda función. Pueden ir a ver al Pitufo, que fue muy galardonado con su disco Rock and Roll. Y hablando de cuerdas, ¿qué pasó? Que fue tan confuso que voy a simular un intento de asesinato que trataba de simular un suicidio, entonces me compro una cuerda, pero me olvido de un pedazo de cuerda en mi casa y la policía me la encuentra y ahora me van a hacer una pericia a ver si estoy demente. Bueno, eso le está pasando a un conocido de todos nosotros. Auspiciante de este programa también, en cierto modo. No sé, el aguante para Pereda, no sé qué te pasó, en qué lío anda este muchacho, pero bueno, vamos arriba. No todo está perdido, y hablando de cuerdas y de colgarse, y me estoy acordando ahora de David Carradine. Pereda no habrá hecho algo así, Sexo Bosque, no creo que no, pero bueno. El asunto que hay una cuerda involucrada y hay gente colgada o por colgarse involucrada. Vamos a pasar a un tema que se llama Cuélgame para secar, o sea, como que te colgaran en la cuerda de la ropa. Hand Me Up to Dry son los Cold War Kids, unos viejos conocidos. Me encanta ese piano atravesado que irrumpe sobre la base ordenadita. Me gusta que hagan quilombo adentro de las canciones, porque las canciones lindas y bien hechas ya todo el mundo las puede hacer, no tiene gracia. Ahora con la computadora cualquiera hace las cosas bien, entonces me encanta cuando hacen cosas bien y las destruyen. Yo hacía eso cuando era chiquito, le hacía un dibujo a mi papá y mi mamá decía, mirá lo que dice, sí, esperá, bueno, no me das bola. La tercera vez me iba al cuarto, rompía el dibujo en 1000 pedazos, me tiraba a llorar en la cama. Por supuesto nadie se enteraba de nada, ¿no? Solo yo sufría con eso, pero como soy autodestructivo de chiquito, me parece bien que construyan una canción y arriba le pongan un piano atravesado. Nada más, es una justificación psiquiátrica de que me guste ese piano atravesado. Si quieren mandarme algún comunicado de prensa, le pueden hacer a ricky@rikimuso.com, rikimusso.com. Como me ha llegado que lo voy a leer en este momento, que dice: y todos los miércoles de julio se presenta en vivo SOA Bar, Obligado 1174 a las 21:30, el espectáculo Jazz y más, acompañada por Jorge Fonseca guitarra, Soledad Bauzá voz. Recorre una selección de clásicos del jazz, bossa nova, soul, blues, boleros, reggae, pop y trip hop. Trip hop, yo no sé bien qué es. En versiones acústicas de autores como Duke Ellington, Cole Porter, Bob Marley, Antonio Jobim, Spinetta, los Beatles y Eduardo Mateo. Trip hop debe ser lo que hace Eduardo Mateo, por descartes. Este ciclo viene presentándose a dúo, guitarra y voz, con la presencia ocasional de invitados. A dúo, guitarra y voz con la presencia ocasional. O sea que si vos caes por ahí, capaz que te invita a cantar algo, ¿será? Bueno, pregúntenle a Sole, que debe estar escuchando, un saludo. Así que va a estar todos los miércoles a las 21:30 en Obligado 1174. SOA Bar se llama el lugar. Yo no, saben que hace tanto que no salgo que no conozco ninguno de estos boliches. En mi época estaba Perdidos en la Noche, Pataquimbé, son cosas muy antiguas que, bueno, la juventud, la muchachada no conoce.
Nos vamos a escuchar otro tema, pues sigo hablando pavadas y no hay quien me pare hoy, que estoy verborrágico. Y nos vamos al grupo Spoon, Everything Hits at Once. Cerdo. Vieron a Michael Jackson en México, dicen algunos. Qué raro, justo se va a ir a México. El tipo era un adelantado, era realmente un vanguardista que estrenó el barbijo ya en los 80. No, en los 80 y los 90 andaba siempre de barbijo. Se va a ir justo a México, donde está el brote de gripe A inicial en el mundo, de acuerdo a las cifras oficiales. No, si el muchacho era demente por de los gérmenes y todo, justo en México, no, puede ser que lo hayan visto en Groenlandia o algo así, te la banco, pero en México, ahí yo creo que están diciendo cosas. Pues dicen que vieron el fantasma de Michael Jackson en su casa, atravesando el hall. Qué divertido. ¿Y quién? Hay gente que va ahí, ¿qué ponen? Cámaras de esas que van... ¿Nunca vieron una cosa que se llama los cazadores? No, ¿cómo se llama? Los no sé qué de fantasmas, los no sé cuánto que dan en un canal de cable. Y van los tipos con unos aparatos. Entonces ponen todos los aparatos en una pieza y mirás y tiene una especie de cámara que atrás tiene como un osciloscopio, otra que tiene como un medidor, como un electrocardiograma, otro que tiene no sé qué. Entonces el tipo de repente están todos mirando los aparatos y dicen ¡wow! Sí, no hay duda, esto fue un fantasma, porque mira, la línea venía derecha y después saltó un pico, no sé cuánto, sin duda hay un fantasma, ay, no puedo creerlo, y están todos emocionados al borde de las lágrimas porque el aparato hizo no sé qué cosa, nadie ve nada, ¿no?, en el programa, y los tipos están súper emocionados, y ese programa hace como 2 años que lo están dando, y la gente se ve que lo mira y es incomprensible, ellos solo se regocijan por cosas que nadie entiende, y ves a los tipos en la oscuridad mirando cosas con cámaras infrarrojas que nunca ven nada, o sea, nunca te muestran nada de lo que ven, sí te muestran las medidas. Mirá, pasó de 25 a 37. ¡Wow! I can't believe, boy. I can't believe. Es increíble. Y los tipos lloran de emoción y no hay duda. Esto es un fantasma. Esto es algo increíble. Porque el numerito saltó de una cifra a otra, ¿no? Entonces vos mirás eso y decís, ¿me están tomando el pelo o hay algo que no entiendo? Porque en la escuela no nos enseñaron a decodificar esas cifras de los aparatos que ellos miran. Entonces uno se piensa que, bueno... que estamos atrasados. Se ve que ellos realmente están a la vanguardia y pueden detectar apariciones y fantasmas con sus aparatos maravillosos. Y hablando de eso, vamos a escuchar a Nora Keyes. ¿Cómo se pronunciará? Nora Keyes. Look at you, you're ugly. Mírate, sos feo, Gil. Genial, los Lucky Dragons jugando con su CD, con el skip para adelante y para atrás y grabando lo que da. Che, les quiero comunicar que todas las reparaciones en el sector 3 y 4, el sector dañado en el incidente el pasado mes de septiembre en el acelerador de Hadrones Largo, el LHC, se han completado y el sector se ha cerrado hasta, punto. Estas traducciones de internet. Bueno, ya pueden dormir tranquilos los del barrio cercano al LHC. LHC, pero esto está mal porque la traducción dio vuelta a las letras. Long Hadron Collisioner, sí, está bien, LHC. Después de la última era soldadas de interconexión eléctrica, el último W abajo, el gran manga en forma de acordeón que se refiere a las interconexiones entre 2 imanes. Se cerró el 23 de junio. Los equipos han empezado a bombear el aire con el fin de la fuga de los ensayos de aislamiento al vacío. Una vez que todos los ensayos de vacío y pruebas eléctricas se han completado, el sector estará listo para iniciar el proceso de enfriamiento abajo. Me encantan estas traducciones. Traduzca esta página, cualquier página de internet en otro idioma, que es increíble las cosas que dice. Ahora yo puedo entender algo de acá, que tiene que estar al vacío el tubo de... Se ve que los hadrones corren en el vacío. Lo cual es bastante lógico, si no se chocarían contra los átomos de las moléculas del aire y se calentarían y perderían velocidad sobre todo, ¿no? Pero bueno, estamos todos esperando con ansiedad esa colisión maravillosa que vamos a lograr en algún momento en el LHC y les voy a tener informado de eso. Yo creo que voy a viajar exclusivamente, me voy a poner lentes de sol y barbijo, por las dudas que también se cree, aparte de simular el comienzo del universo, se cree también el comienzo de otra peste nueva. Nos vamos a la tanda escuchando un cacho de un tema que iba a pasar, pero que no lo pasé porque me quedé corto, porque hablé mucho, pero escuchamos un poquito porque ya lo pasé, por eso no lo iba a pasar, que era los Blind Pilots, los pilotos ciegos,
Y el tema Two Towns, dos pueblos. Esta vez es la versión en vivo. Cerdo. ¡Wow! Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Es mucho mejor de lo que pensaba. Yo pensé que era una estupidez nomás. Digo, es una estupidez, pero está buenísimo. Pongan si están ahí con el YouTube, pongan Michael Jackson Ghost. Ghost se escribe G-H-O-S-T. Y era el programa de Larry King. Había un tipo en exteriores ahí mostrando un pasillo de Neverland y se ve como una sombrita, como si fuera, no sé. Imagínate que tuviera un vidrio adelante y refleja una persona que pasó por algún lado, o no, lo hicieron a propósito, pero está re divertido, da miedo, en serio. Aparte parece la figura del tipo, camina, ¿qué es? Como una especie de sombra. Muy lindo, véanlo, pongan, y aparte Larry King, ¿no? Nada que ver. Me hizo olvidar lo que tenía preparado. Ah, sí, porque me puse a hablar de las traducciones y traje una receta. ¿Qué decía? Bueno, traduje una receta de panceta con el traductor de Google y la misma queda así. ¿Qué porotos con panceta? No, panceta con canela. Entonces dice así: corte cada rodaja de tocino por la mitad transversalmente, mezcle el azúcar y canela juntos y abrigo a fondo cada rebanada de tocino, twist rodajas o salir de plano y en lugar de rack o en parrilla jerryol, pan en un horno a 350 grados. Horneé hasta que el tocino crujiente y el azúcar es espumoso, de 15 a 20 minutos. El azúcar puede quemar rápidamente, así que vigila de cerca, deje enfriar y se sirve a temperatura ambiente, rinde 16 a 20 porciones. Bueno, si no les quedó clara esta receta, búsquenla, les aconsejo en inglés y así poder entender un poco más de que el traductor. Me encanta cuando este traductor, pero lo amo, me entretiene todo el tiempo. Y me voy a deprimir mucho cuando lo arreglen, ¿no? Porque con los años se van arreglando estas cosas. ¿Se acuerdan cuando Windows mandaba un mensaje que decía error fatal? Windows no ha cometido ningún error. Había un cartel que decía eso, era maravilloso. Y cuando lo arreglaron ahora no tiene gracia. Yo cada tanto esperaba ese cartelito que me alegrara a la mañana y ya no lo tengo. Y no es que no cometa el error, simplemente no está el cartelito. Vamos a escuchar a Max Tundra y el tema Lysine. Mates of State, eran los mates del Estado, ¿qué será? Mates of State. Che, qué lindo tema, el Casiotone ahí pelado adelante, que te parte la cabeza, muy interesante. Suena moderno. La música moderna murió en el 75, pero esto suena moderno de ahora. ¿Qué hacemos con Artigas? Che, lo dejamos acá, lo llevamos para el edificio nuevo. Yo lo que quiero es que yo voy a hacer un piquete para otra cosa que tiene que ver con esto, pero no. Yo quiero que la Casa Gobierno vuelva al Palacio Esteves. Era mucho más, es más proporcionado con el tamaño del país. Yo qué sé, si vos tenés el tamaño de la presidencia nueva que están por estrenar, no sé en qué están, es muy grande respecto al país. O sea, si vos ves la presidencia de Argentina, por ejemplo, de la Casa Rosada, es como, bueno, es un Palacio Esteves, yo qué sé, 10 veces más grande, porque el país es 10 veces más grande, tiene 10 veces más población. Pero ese edificio es como medio descontextuado. Yo sé que van a poner un montón de cosas ahí. Igual pueden poner oficinas ahí, pero que el presidente que sea electo esté en el Palacio Esteves. Está buenísimo, porque está en el medio de la plaza. Vos mirás para ahí y decís, ahí está el presidente que todos elegimos. ¿Me van a hacer caso? Qué estupidez la mía. Pero realmente yo de chiquito sabía que ahí estaba el presidente. Y ahora está en ese edificio, en algún piso, en alguna oficina, atrás de uno de esos espejos. Él nos ve y nosotros no nos podemos ver. No me gusta. Aparte los vidrios espejados me ponen paranoicos. Yo les conté que soy paranoico. Bueno, tengo una paranoia que es al revés que mucha gente. Vieron que hay gente que tiene complejo de persecución, que se piensan que alguien lo persigue. Bueno, a mí me parece que yo estoy persiguiendo a alguien. Eso es lo que me pasa cuando voy caminando por la vereda, me voy acercando a alguien que va caminando más despacio que yo. Lo voy acercando, me pongo a perseguir mentalmente, me digo, este se va a pensar que lo quiero robar, este se va a pensar que no sé qué, y bueno, y es así, el tipo me mira para atrás como diciendo, epa, y me corre, ¿no? O la señora. Me pasa eso, me pongo tan paranoica, tal paranoia que proyecto hacia adelante mi obra, mi radiación negativa, y la persona de adelante la percibe de esa forma. Bueno, estoy media loca, parece, no sé, que se me salen cosas así. Vamos a escuchar a los Oingo Boingo, es como Congo Bongo, pero ¿de dónde eran estos? No me acuerdo. Oingo Boingo, Little Guns.
Bueno, ya me aburrió, ya salió el tipo con el saxo, yo soy un cray, toco un solo de saxo de 17 compases, de 28, no me importa, que todos me escuchen. El saxo es sensual, el saxo es sensual. El saxo, ¿por qué es sensual? Porque está torcido y tiene forma de ese. ¿Qué tiene sensual el saxo? Es un pito cualquiera, y más así agudito, más grabado como este. No me gustó. Empezó bien, como que hablaba así, algo interesante, pero prefiero a los 31 minutos, porque habló como yo. Bueno, voy a mandar un tema antes de ir a la pausa, pero siguiendo con este tema, que lo quiero redondear, y de estas estupideces, yo digo que también sería mejor mandar a Artigas al Palacio Esteves que al edificio nuevo, porque, yo qué sé, una cosa así tan simbólica, ponerla dentro de un edificio de vidrio, es un cubo de vidrio, y no deja de ser un cubo de espejo, ¿no? Adentro del Palacio Esteves quedaría más museo, más cosas, tiene más que ver con eso, es más o menos de la misma época, unos años después. Así que yo no me pliego ni a una ni a la otra, y menos que se pongan a discutir de esta cosa ahora que no es tan importante, ¿no? Tienen que hablar de otras cosas. ¿Qué van a hacer? Si sos presidente, ¿qué vas a hacer? ¿A cuánto me vas a subir el sueldo? ¿Y los impuestos cuánto van a ser? Esas cosas quiero saber. Lo otro es cháchara, muchachos, es cháchara, a la gente no les importa. Yo quiero saber si el sueldo me va a dar para pagar el alquiler, y no me venga con otra cosa. Sí, pero bueno, hay que hacerlo de a poco. Esto es una cosa que lleva 15 años. Yo en 15 años me jubilo, ya no me importa, o sea, ya sé que la jubilación no me va a dar. Y hablando de esto, ¿será Artigas que está ahí adentro? Porque ustedes no se olviden que cuando el tipo lo trajeron de Paraguay, estuvo acá varado, no sé, estuvo en un regimiento, ¿cómo se llama? En un batallón. Imagínate, si desapareció tanta gente que enterraron en los batallones, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Qué garantía hay que sigue estando Artigas ahí adentro, no? O sea, ya cuando vino a Paraguay, ¿era Artigas? ¿Cómo hacemos un ADN? Hay, los parientes certificados pueden ir y hacer un ADN, Yo qué sé, la verdad que quedan unos huesitos, un mechón de pelo, me acuerdo que quedaba. ¿Se acuerda que habían sacado los restos? No sé si los habían mostrado o algo. Entonces realmente, dame un certificado que esté ahí, después empezamos a hacer todo el lío. ¿Qué estoy diciendo? ¿Me van a matar? No, porque saben que ya estoy muerto. Nos vamos con Robin Hitchcock y su Certainly Clipcut. La vida en una casa de vidrio, los cabezas de radio. Radiohead, además de ser un grupo, y antes de ser un grupo, es una famosa canción de los Talking Heads. La canción Radiohead, que está en la película de David Byrne, aquella, ¿cómo se llamaba? Esta que está con John Goodman. Ya me voy a acordar porque viste que cuando se me bloquea la venita, la venita no me irriga esa zona del cerebro que quiero acceder. Cuanto más trato es peor. No me voy a acordar. Durante el tema seguramente me acuerde. La versión original de esta la cantaba el actor de ahí, el tal Tito, que hacía de Tito, que cantaba, tiene una banda latina. David Byrne siempre quiso que ese disco... ¿Cuál es quería que tuviera las voces de los actores de la película, pero no. Decidieron sacarlo cantada por ellos. En realidad, esta es la versión B, digamos, pero es la oficial. Y Radiohead, ahí tenemos por los Talking Heads. True Story. Se agarré desprevenida a la neurona y le saqué el True Story. Yo tengo unas palabras ahí que se me bloquean siempre. Por ejemplo, justo la tengo bloqueada ahora, no puedo. Entonces los vasos se dilatan y dejan pasar un poco más de sangre y se irriga y vuelve la información. Se ve que las conexiones son químicas, no eléctricas, ¿no? Por la electricidad pasa igual. O se aísla un conductor. ¿Qué pasa? ¿Quedan neuronas taradas y no te dejan pasar la información? Yo no sé cómo es. True Stories era, además del disco de los Talking Heads, una película que hizo David Byrne con John Goodman, que no sé, de Texas y costumbres de Texas. Y yo la tengo. Está buenísima esa película, pero es media extraña, ¿no? Tiene todos estos temas de este disco, pero cantada por actores. Hay un desfile de modas que es increíble. Me acuerdo un traje de edificio, otro traje que es todo como de ladrillos, otro de torta. Muy buena película, si la ven por ahí, bíchenla. No quiero decir nada ilegal, véanla y bíchenla. Del 68 es esa película, más o menos. Ayer vi en un informativo que pasaron las juventudes, no sé si de los blancos o creo que de los blancos estaban hablando, entonces
Bueno, hacemos un acto, poneme 2 o 3 jóvenes por acá. Y me causó mucha impresión cómo no ha cambiado. Agarran unos jóvenes, los peinan a la gomina para atrás y ahí quedan los jóvenes blancos. No cambiaron en estos últimos 10 años. El del frente, por ejemplo, antes tenías que usar barba para ser del frente. Para ser joven del frente tenías que tener mucho pelo y barba. Ahora no. O sea, los tipos realmente cambiaron la imagen. Se ve que el asesor... O cambiaron de asesor de imagen o dijeron, bueno, fue cambiando con las modas. Me parece muy bien. Pero en el Partido Blanco realmente agarran unos tipos de, no sé, 22 años, 25 años y los engominan para atrás, que ahí pasan a tener 30 y pico. Entonces, si vos querés simular que un tipo es más joven de lo que es, que estaría bueno, no lo peines a la gomina para atrás, dejarle el pelo un poco revuelto y eso. Digo, me parece que tienen que revisar los blancos a su asesor de imagen en el rubro jóvenes. Y en una época que los colorados también se empezaron a engominar para atrás, entonces ya no podía saber si el joven era blanco o era colorado. No, ahí ya, capaz que el mismo asesor era contratado por los... No, está mal eso. O sea, lo mismo que la Coca y la Pepsi contrate a la misma agencia de publicidad. Eso no es éticamente correcto, O sea, que hay que revisar que no se repitan los estilistas en las juventudes de los partidos políticos para esta campaña, si no, no vamos a saber frente a qué estamos. Tengan eso en cuenta. Bueno, me voy porque realmente no paré de hablar y se me fue el programa, me quedaron 3 temas para atrás, pero voy a pasar uno. ¿Cuál? A ver, suerte para ti. ¿Qué pasó? ¿Uno el más largo o los cortos? El que quieras. ¿El más largo? No, el más corto. El más corto, dale, el más corto, así hablo un poquito más, porque no quiero que se vayan. Sí, váyanse, porque ya me tengo que ir yo también. Tengo un día muy largo por delante. Letters to Cleo es el tema, y su tema del 96 es el grupo, dije, ¿no? Es el tema. ¿Les conté que soy disléxico? ¿Les disléxico que soy conté? Bueno, Letters to Cleo. El tema es Dangerous Type, del tipo peligroso. Chao. Seguimos hablando con el ingeniero electrónico Benedetti. Para ustedes empezamos a hablar, porque yo estoy hablando con él hace mucho rato. Mientras escuchamos a Ramona Galarza con su maravilloso tema Anaí, que ya lo vamos a escuchar tranquilos. Hoy nos vimos apurados por esta paralización de actividades reivindicando una mesa. Yo tengo una mesa, no tengo claro de qué se trata, porque yo realmente no soy empleado presupuestado de acá, entonces bueno, igual le brindo mi apoyo a los compañeros, así que directamente nos reenganchamos ahora. Ustedes llegan tarde a la conversación que venimos hablando de aceleración y colisionador de partículas con el ingeniero Benedetti, ingeniero electrónico, físico nuclear, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, por supuesto. De Mombasa. ¿De dónde, perdón? Mombasa. Benedetti, unas cuantas preguntas en realidad. ¿Por qué colisionar partículas en el LHC? ¿Para qué? Bueno, la idea es fundamentalmente generar condiciones de energía muy grandes, similares a las condiciones de energía que ocurrían en el comienzo del universo, esto es en el Big Bang, y lograr tener situaciones muy particulares en las cuales podrían crearse partículas de masa atómica muy grande. Discúlpeme, pero la gente capaz que no está entendiendo del todo las razones de esto. O sea, usted dice, crearemos en un laboratorio un modelo a escala de... La idea es entender por qué se creó el universo, cómo se creó el universo, esas cosas. Pero yo traje algo bastante más interesante, que es la estadística sobre la población de alces en sus lugares naturales, ¿no? Sí, usted ve la población de alces, cómo se distribuye entre Canadá... ¿Alces? Alces. El sí. Animal... Sí, a ver, no sí, dígame. Los alces pueblan básicamente el hemisferio norte, están en Canadá, Rusia... Bueno, el LHC también, ¿no? Está en la frontera de... Está en Suiza, en los montes de Jura, en una zona cerca entre... ¿Por qué está enterrado 100 metros bajo tierra? Y la idea es que los rayos cósmicos no molesten, que sea un ambiente inmune a todo tipo de contaminación electromagnética y de partículas. Eso está bien, eso es importante, saber por qué se creó el universo es importante, pero yo le traje las estadísticas de los alces. ¿El alce está en peligro de extinción por las radiaciones de la LHC? ¿Qué tiene que ver lo que me está preguntando? No sé, pero ¿por qué me sale con lo de los alces hablando del LHC? Porque los alces muerden. Ajá. ¿En qué medida? A ver.
La tasa de mordedura de alces es interesante. Hay países en los cuales la población de alces es muy importante, como Canadá. Hay cerca de 1 millón de alces en Canadá. Pero su tasa de mordedura es baja, es 12%. O sea, la población no se enfrenta tanto al peligro de ser mordida por el alce. Si bien hay muchos alces por habitante... ¿La gente tiene alces en sus casas? Están ahí. Y sin embargo hay países como Suecia, donde el 64% de los alces son mordedores. Y si bien la población de alces es mucho menor, la población está en riesgo muy importante de ser mordida por el alce. No sé si... Bien. Ahora, volviendo al colisionador de partículas, sí. LHC, que nos tiene muy en vilo a todos. Bueno, la idea es encontrar... la idea es que para transferir energía entre partículas y interacciones entre partículas, fuerzas entre partículas, que de hecho le comento que hay varios tipos de fuerzas, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la gravedad, se interactúan por unas partículas llamadas bosones, y se quiere encontrar un bosón particular que es el bosón de Higgs. Eso es fundamental. Pero volvamos a los alces, que es lo realmente interesante. Otra pregunta, Benedetti, dígame, usted vio que hubo un accidente en enero, no sé cuándo, en octubre, que se pensaba encender el colisionador de partículas LHC. Hubo un recalentamiento que obligó... no pudo eso ya está reparado. Sí, dicen. Está reparado, sí. ¿Para cuándo esperamos esas nuevas pruebas? Usted estuvo ahí, ¿verdad? Estuve ahí, sí, estuvimos generando colisiones entre... Básicamente generamos una corriente de electrones y una corriente de positrones, o sea, materia chocando contra antimateria, girando en sentido opuesto, y generamos energía. Por ejemplo, detectamos un quark que es muy difícil de ver, se llama el top quark. El quark, le cuento que es uno de los constituyentes del núcleo, es decir, un protón que está constituido por quarks. Pero volviendo al tema de los alces, es muy importante ver que la cantidad de alces que hay en Rusia es muy trascendente. Es el segundo país en población de alces, Rusia, pero sin embargo, dado que su población es tan grande, la cantidad de alces por ser humano es despreciable. Y el ruso no se ve y además el alce ruso no es mordedor, o sea que la cantidad de personas enfrentadas a ese mordedor en Rusia es despreciable. ¿Cuál es la relación entre estos alces y la población de alces en los zoológicos? ¿Se ve contemplada en estas estadísticas que nos está dando? Que no sé qué fuente tienen, porque no me las... No sabría decirle si los alces en los zoológicos. Yo creo que sí, pero... ¿Es despreciable la cantidad de alce en zoológicos frente a los alces? ¿Hay mucho alce silvestre todavía? Sin duda. Fíjese que le estoy diciendo que en Canadá hay 1 millón de alces, y en Rusia hay medio millón de alces. Y supóngase que ese millón estuviera todo metido en zoológicos, sería zoológicos inconmensurables, ¿no? ¿Podríamos meter todos los alces que existen en el túnel del LHC? ¿Es muy largo ese túnel? Habría que cortar el alce porque no entraría el alce entero. Un electrón es muy pequeño, un positrón es muy pequeño. Pero sin embargo, hemos visto fotos que realmente se trata de un verdadero túnel de unos cuantos. Todo el sistema del andamiaje alrededor, pero la cavidad por donde circulan los electrones y los positrones es realmente mucho más pequeña. Es fascinante. He leído últimamente sobre teletransportación, que han logrado teletransportar un fotón. Sí. ¿Cómo saben que el fotón que llegó allá es el mismo que yo estoy mandando desde acá? ¿Le atan un cosito al cogote? ¿Cómo saben? No sabría decirle mucho, sabría decir solamente las dimensiones del experimento. Arrancamos con una teletransportación de 2 metros y ahora estamos en una teletransportación de 2 kilómetros. O sea, hemos invertido centenas de millones de dólares para transportar un fotón, teletransportar a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. Y años de horas hombre, ¿no? Sí, y es muy bueno lo que hemos hecho. Fíjese un fotón que se transmitió instantáneamente entre un lugar y otro citado 2 kilómetros, instantáneamente. De otra manera, el fotón hubiera demorado la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 metros por segundo. ¿No? Fíjese usted la gran ventaja que tuvimos. ¿Y es redituable eso? El fotón hubiera llegado muy rápido, igual a 2 kilómetros. Yo creo que más o menos en 100.000 años va a ser redituable, si seguimos a este ritmo. Pero bueno, sabemos todos que el ritmo es exponencial y no lineal de la ciencia, o sea que quizás los 100.000 años o ya lo está contemplando en esa extrapolación. No lo estoy contemplando, pero bueno, habría que hacer el logaritmo de eso y se dará cuenta de
Bien, cuando logremos colisionar por fin los hadrones, ¿qué es un hadrón exactamente? Los hadrones vienen del griego hadros y designa partículas pesadas. Pero lo importante, volviendo al tema de los alces, que... Pero espere, o sea que no van a ser fotones en esa colisión, van a ser partículas más pesadas. De hecho, pesadas. No, bueno, lo que usted hace es colisionar partículas, lo que le decía, corrientes de positrones y corrientes de electrones, que genera esa colisión, gran energía, y cuando hay tanta energía, se generan esas partículas de hadrones. En cuanto a los alces, disculpe, Benedetti, tenemos que ir a una tanda. Nos vamos con un tema de Cool Water. Los hijos de los misioneros, ¿cómo se llama esto? Los hijos de los que venían en... yo no me traje acá los títulos. De los pioneros, The Sons of the Pioneers. El tema es Cool Water, un clásico del western. Servo. Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Benedetti. Le pido, por favor, no nos quedó claro lo de las estadísticas de los alces mordedores. Ahora queremos volver un poco al LHC. Usted, la gente afirma ahí en la página del LHC por Large Hadron Collider, ¿no? Sí, gran colisionador de hadrones. El largo colisionador gran de hadrones. ¿Es posible realmente rehacer, o cómo se dice, reproducir, digamos, a escala pequeña y controlada la situación de la creación del Big Bang, de la creación del universo en el Big Bang, y bueno, en un laboratorio? Sí, fíjese que son en pequeñas áreas, pequeños volúmenes, uno puede tener energías realmente muy importantes en esas grandes colisiones entre partículas. Pero yo quería mostrarle otra cosa, que es... Discúlpeme, ¿cómo saben cómo eran las condiciones? ¿Quién estaba ahí para decir, yo vi el Big Bang? ¿Se puede ver el Big Bang todavía? Sí, uno puede observar resabios de esa gran explosión, una radiación de fondo de microondas. ¿Cómo interpolan hacia atrás y decir, bueno, esto, si ahora es así, hace tantos millones de años era de esta forma? Grandes energías, uno asume que habría grandes energías por metro cúbico, pero no importa, lo importante quiero decirles, tengo una estética muy importante, que es la ocupación de los obreros de la industria manufacturera de Cochabamba. Fíjese, esta estadística va del 1995 al 2001, mucho. En Cochabamba, la gran producción es cárnica. Ajá. La mayoría de los obreros se dedica a la producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. ¿Qué me dice eso? ¿Carne de alce no? No necesariamente, acá engloba la carne total. Y la segunda actividad en Cochabamba es la elaboración de productos lácteos, lo cual es bastante razonable, ¿no? Porque la carne y la leche se vinculan... Yo siempre tengo una duda. ¿Las vacas lecheras se comen a la larga? O sea, cuando la vaca se pone vieja, ¿se come? ¿Está contemplado en esta estadística que me está diciendo? Es posible, muy posible, sí, es muy posible. La tercera producción en Cochabamba es la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal, sin embargo. Ajá. Fíjese que no son de origen animal. Seguramente se comen los animales con grasa y todo y no les sobra grasa, ¿puede ser? ¿Una lectura posible de esto o utilizan la grasa animal para otro tipo de productos? Bueno, Bolivia está muy lejos de Suiza. Ajá. ¿Y qué pasaría si resabios de la radiación del LHC llegaran a Cochabamba? ¿Alteraría esto la industria cárnica y la ocupacional, ¿no? Porque acá vemos cómo ha crecido, cómo ha decrecido en realidad la cantidad de obreros dedicados a esto desde 1995 al 2001. ¿Eso habla mal de la economía de Cochabamba o habla bien del colisionador de partículas? Hay otro en Stanford, que es también muy importante de Estados Unidos, otro gran colisionador de partículas. Quizás deberíamos hacerlo influir en eso. Ahora, ¿cómo Servo deja que haya estas cosas? O sea, ¿por qué las grandes conspiraciones permiten, o justamente, ya sabemos todas las conspiraciones acerca del inicio del universo, religiones, etcétera, cómo Servo permite que el LHC investigue en este tipo de cosas? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo no me animaría a contestarla en el aire. Si quieren después offline bueno, sabemos que hay mucha gente que puede escuchar esto y bueno, alterar nuestra tranquilidad o integridad física inclusive. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. La retirada de Araca del 37, sí, la hemos traducido al chino
y retraducido al español. O sea que, imagínense que Araca la Cana fuera a China a tocar para los uruguayos que están allá, cosa que suelen hacer. Hay muchos. A China no han ido, pero creo que han ido a muchos lugares a hacer eso. Y bueno, un chino, usted le cuenta a un chino la letra, el chino se la cuenta a otro hispanoparlante, y sería más o menos lo que hace el Google Translator, y le voy a pedir que me la lea. Esto es real, háganlo ustedes en su casa, lo pueden hacer. La retirada, ¿no? Ajá. ¡Ay, ay, ay! No me animo a cantarla mucho. No, usted lea lo que dice textual, ¿no? Hoy, coro 5 veces, como acaba de decir usted, rompiendo el silencio triste de liras. Ajá. De liras. Sí, no del verbo delirar, sino de liras. Y tampoco del ira irlandés, sino de liras. Y su hijo. Ajá. Otra vez el coro 5 veces, ventilador. Ventilador. ¿Por qué? Ah, porque van. Van lo traducen al chino y vuelve como ventilador. Es muy interesante. Mariposillas operadores. Ahí tenemos el primer mensaje, digamos, encubierto, ¿verdad? Mariposillas Operador. operadores. ¿Están hablando de Henry? Evidentemente, Henry hace señas. Pero yo les quiero mostrar esto. Fíjese, note acá abajo. Canto, la parte que dice cantando al templo. Sí. Canto, el templo de Momo, este es un encanto. ¿Qué vendría ahí? Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Y ahí vendría Araca la Cana. Le brinda un canto, que llega hasta el alma. Y mire cómo lo traduce. Alazane los Estados Unidos, entrecomillado, reemplazando lo que sería Araca la Cana. Para permitir una canción. Para permitir una canción. Ustedes háganlo, que esto le va a salir, ¿eh? Ustedes ven que Servo está metido en todo, hasta en la murga, y ya desde 1937, o sea, no estamos hablando ni de Illuminati, ni de G4, ni de masonería, estamos hablando de Servo, ¿no? Servo. Usted puede traducir una poesía que está intrínseca se dice, Sí. en el ser humano uruguayo. Sí. Y darse cuenta. Y darse cuenta que cómo la realmente conspiración no se están controlando desde todos lados. Hagan eso y dice, exactamente. Este es un encanto alesane los Estados Unidos para permitir una canción. Nada menos que la mura compañera. Pero bueno, realmente esto asusta mucho al nivel de las conspiraciones. Yo, además de pasarlo al chino, me tomé la libertad de pasarlo a otros idiomas. Por ejemplo, Uruguay, croata, español, croata, lituano, indonesio, eslovenio, de vuelta al español. Y bueno, esto es todo incomprensible, pero al final de todo esto, llegamos a la frase que dice, Araca, los Estados Unidos, le da un número. De vuelta a la misma frase, cantando al templo de... Pero fíjate que en una vuelta le da un permiso y acá te da un número, ¿no? Pero siempre los Estados Unidos haciendo el visto bueno para que vos hagas esto o lo otro, ¿no? Esto es muy interesante. Sorprendente. Esto... Háganlo en su caso. Yo siempre le digo, en su casa, yo siempre le digo, no practiquen esto en casa porque es muy peligroso. En este caso, háganlo que no se van a arrepentir. Benedetti, algo que agregar sobre esto, bueno, las conspiraciones del LHC y de los alces. Yo diría que la creación del universo es interesante, sí, pero es mucho más importante tener una idea muy clara la condición del alce del hemisferio norte. Y en cuanto a la teletransportación, dijeron, bueno, porque un fotón está acá con ciertas características y inmediatamente o casi simultáneamente, no sé cómo es, aparece a 2 kilómetros un fotón con las idénticas características al primero, sin detectarse ningún fotón en el medio en ningún momento con esa característica. ¿Cómo le adjudicamos características a un fotón? ¿Cómo el fotón es portador de energía, ¿verdad? De energía y tiene... ¿Qué más tiene? Interactúa con otras partículas, es causante del efecto electromagnético, ¿verdad? Pero cada uno tiene su personalidad, su huella digital. ¿Un fotón de otro es diferente? Los fotones son indistinguibles. Ajá. ¿Y va perdiendo energía al paso de la distancia? No es el caso. No es el caso del experimento ¿no? Es un experimento que transcurre por el vacío. Muy interesante. O sea que no podríamos haberlo distinguido de otro. ¿Y a usted le parece que las telecomunicaciones tienen un techo? ¿Y que los laboratorios están en este momento, como en el caso de Honduras, tomando el poder del mundo? Sin lugar a dudas. Y prueba de eso es la alta tasa de mordeduras de alce en el
hemisferio norte, ¿verdad? Bueno, acerca de este tema entonces vamos a ilustrar un poquito antes de irnos y saludar, no sé si da tiempo de saludar, por la duda los saludo. Esto es Servo, tuvimos media hora debido a una paralización de actividades en el Sodre, pero el sábado lo pueden volver a escuchar porque yo sé que muchas cosas le ha quedado en el tintero. Vamos a escuchar a las queridas hermanitas Andrews, aquellas encantadoras damiselas de la serial de Abbott y Costello, ¿la recuerda? Sí, cómo no, cómo no. Estuve buscando el tema Aurora, ¿no? Aurora. Sí, Lo sí, encontré, sí. pero no demoró mucho en bajar, así que vamos a escuchar un tema que se llama Pistol Packing Mama, o sea, mamá de la pistola, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pistol es pistola, packing, Madre empacadora de pistola. De revólver. Packing capaz que la tiene como enfundada, quizás, algo así. La canta con Bing Crosby, perdón. Vamos a escuchar a las hermanitas Andrews y después les digo chau, nos vemos en el circo y nos vamos realmente. Hasta luego. Pero ¿cómo les va? Tanto tiempo que no nos veíamos. El miércoles pasado tuvimos un programa con el ingeniero Benedetti y estuvimos hablando sobre alces mordedores, estadísticas de población mundial de alces frente a la población mundial de seres humanos para cada país, así como de aceleración que esa era mi intención realmente, hablar de aceleración de partículas y de colisión de partículas provocadas como excusa para charlar sobre su visita a las instalaciones del LHC del ingeniero, pero nos vimos sorprendidos por una detención de actividades, por lo cual el programa salió desde 1:30, así que mucha gente no lo escuchó. Y mi intención era pasar hoy pedazos de eso, pero no lo encontré porque el sábado pasado pasaron uno que obviamente estaba entero, si no les iba a quedar media hora de tandas. Entonces, bueno, voy a ver si lo rescato por ahí y si no, obviamente traeremos de nuevo al ingeniero Benedetti a charlar sobre estos temas que son fundamentales para el devenir de nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, les cuento que hablando con mi otro amigo, autoexiliado, no, ni político ni cultural, él está exiliado porque se fue directamente a España, después estuvo en Inglaterra, ahora está en Estados Unidos. Si me estás escuchando, Leo, un saludo muy grande. Alias Trevor Podargo, ¿se acuerdan? Baterista de Los Tontos. Bueno, estábamos hablando con él sobre un documental que yo estaba haciendo sobre Ted Serious. Ted Serious es aquel hombre que sacaba fotos de su mente. Era un portero de Chicago que agarraba una Polaroid, chunga, le encajaba un cabezazo e imprimía sus pensamientos en la placa de Polaroid. Bueno, era truco, no era truco, la cosa que nunca le pudieron probar que era fraudulento. Ya cuando era el tipo cayó en el alcohol, le empezó a chupar, y cuando era viejo le quisieron hacer unas pruebas, viste, un científico se lo llevó al campo donde el tipo pudiera hacer las pruebas, pero el tipo ya era un viejo borracho, estaba todo mal y no pudo hacer nada, no podía hacer nada. Lo único que sacaban eran fotos de su cara, era muy muy extraño. Y hablando de eso, porque yo estaba buscando imágenes y cosas para bajar, y él me comentaba que allá estaban todos muy preocupados con esto de que se venía el 20 de julio, de que el hombre había llegado o no había llegado a la luna. Siempre empieza como el mismo problema de los detractores de la teoría de la conspiración y no sé cuánto. Entonces él me contaba que más allá de eso de la bandera, que el aire que se mueve así, que hasta los cazadores de mito fueron comprados por el servo para demostrar que sí, que estuvieron en la luna y hacían todas las pruebas y le daba correcto como para que verificar que habían estado en la luna, ¿no? Yo lo vi en la tele eso. Había una cosa que era muy curiosa, y hay un video en YouTube, si quieren lo pueden bichar, que es Buzz Aldrin, un tipo que yo respetaba porque lo había visto en El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, que es uno de mis ídolos. El Fantasma del Espacio de Costa a Costa era un héroe de los 70 que, bueno, cayó en decadencia y empezó a hacer un dibujo animado, ¿no? Compraron los derechos, salía por Cartoon Network y hacía entrevistas, pero de repente mirabas y el tipo entrevistaba a Beck, a Laurie Anderson, bueno, y una de esas entrevistas era Buzz Aldrin. Yo decía, si Buzz Aldrin se va al espacio, al Fantasma del Espacio, es amigo. Pero resulta que el tipo es perseguido por un periodista, que no sé cómo se llama ahí en el video, capaz que dice,
que le dice, jure sobre la Biblia que usted estuvo en la luna. Y el tipo, como es muy católico, vieron que los yanquis son muy católicos y son como medio paranoicos con esas cosas, son muy supersticiosos, no jura, y un día le encaja una piña en la cara. Y ese es el video que está en YouTube. A Buzz Aldrin dándole una piña en la cara al periodista que le dice, jure que estuvo en la luna, jure sobre la Biblia que estuvo en la luna. Y el tipo, en ninguna conferencia que da, que el tipo lo persigue por todas las conferencias para que jure, ha jurado todavía sobre la Biblia que estuvo en la luna, y eso creo que es una prueba bastante salada que puede hacer dudar más que si la bandera cae vertical o hay aire, o la inercia y el espacio en cámara lenta, la arenita. O sea, todas esas cosas están muy bien, pero se pueden probar para un lado o para otro de acuerdo a cómo hagas la prueba científica. Pero eso es muy interesante. Fíjense en YouTube, Buzz, creo que es B-U-Z-Z, Aldrin, puñetazo, ¿cómo se dice en inglés? Hit, o no sé, algo de eso. Busquen ustedes que saben inglés, no me hagan a mí hablar inglés. Bastante complicaciones tengo ahora para presentar a los Death Cab for Cutie, un disco del 2002, y el tema de este disco se llama This Charming Man. En de mientras con su cita barrial. ¿Vieron? Ustedes me pasan, si me mandan esos demos yo se los paso, sí. Está muy bien esto, muy interesante. Les tengo unas novedades, porque me acaban de mandar Benedetti, el ingeniero Benedetti me acaba de mandar un mail. Muso, salieron las estadísticas del empleo de tostadoras en las bases científicas de la Antártida. Los resultados son sorprendentes. 2 de cada 10 alcas reales saborean más el pan tostado que el común. Alca es el nombre científico del pingüino, por si no están al tanto de todo esto. Pero realmente es bueno, es muy importante esto. Le pido a Benedetti que me llame si está disponible ahora. Yo sé que está trabajando en estos momentos, pero llámeme, que tenemos que informar esto a la gente, y también darle un pantallazo del programa anterior, que realmente muchos se lo han perdido por este pequeño percance de horario que tuvimos. Y estoy buscando ahora en la base de datos de acá y no lo encuentro que lo hayan grabado. Ya veremos, porque vio que Servo se encarga de borrar las cosas que no tienen que salir al aire. Así que quizás si usted habla en vivo es más difícil de que el servocontrol se imponga. Voy a volver ahora a la casilla de todos los chotos, porque obviamente el ingeniero Benedetti me escribe a mi casilla privada y secreta. Mientras escuchamos otro bonito tema. Se me trancó esto y no puedo salir de la copa. No me deja. Servo, por favor, destrancame esto. A ver, restaurar. ¡Esa, ganesa! Vamos arriba. Bueno, dijimos que íbamos a volver para arriba, así que vamos a The Rascals y su tema The Gloryfield Collector. The Rascals, los rascales. ¿Qué querrá decir Rascals? ¿Rascacielos? ¿Cómo se dice? No, es otra cosa. El colector glorificado viene a ser el tema de su disco Rascalize del 2008. Está bien, yo qué sé. Ahí está. Tampoco nada del otro mundo, pero bueno, hay que pasarlo porque nosotros tenemos compromiso con los sellos discográficos. Como nos regalan discos, tenemos que pasarlo. Mentira. Está bueno, suena lindo. Benedetti me puede llamar directamente porque tenemos que hablar de este tema. No están intervenidos los teléfonos, repito, no están intervenidos los teléfonos por González. Sabe perfectamente que González en este momento se encuentra al balcón en camiseta, rascando, no sé qué está haciendo, como lijando una zapatilla con una piedra de pulir de esas prismáticas. No sé, es como, ¿vio cuando pisa caca uno que se la saca con un palito? Bueno, está haciendo como eso. A ver si es Benedetti. Hola. Servo. Están llegando pero muchos mails a través de la casilla de hoy, que me olvidé cómo se llamaba y no pude entrar, porque pensé que era Las Palanganas. No, es palanganabarata@gmail.com. Tenemos 3, como siempre, 3 mails de parte de Gmail que nos dice: bienvenidos a Gmail. Es increíble cómo nos quieren ellos. Siempre se toman la molestia y el reparo de saludarnos, y no una, sino 3 veces. Es maravilloso. Les mando un saludo a mis amigos, ¿no? Son mis amigos de Gmail. También, tengo un mail de un señor que seguramente es un agente encubierto de la CIA. No sé si encubierto porque firma con su nombre, que no lo voy a dar al aire por razones obvias. Señor Servo, lo tenemos plenamente identificado.
Le escribo en solidaridad con mi amigo y compañero. El hecho que usted acaba de dar al aire sus zapallitos rellenos, provocando una avalancha de email spam de quienes lo escuchan por la emisora del sur. Se me está complicando la cosa. Ahora voy a pedir la solidaridad de todos. Le escribo porque tiene su casilla saturada. Esta práctica es propia de los que aprenden de la Tota Santillán y de sus parejas amorosas. De hecho, he dicho. Y firma, mire, lo siento mucho, no soy amante de la Tota Santillán, ni pareja afectiva de él. Vamos a arreglar este problema, así no nos persiguen. Le pido a todos que por favor vuelvan a escribirle a este hombre los zapallitos rellenos, ya por triplicado, pidiéndole disculpas. Háganlo por mí y por la identidad nacional que tanto fue. Este zapallito rellenos no creo que sea uruguayo, debe ser hispanoparlante seguro, salvo que sea un demente que dijo how you say zapallito relleno. Bueno, hagamos eso, chicos. Vamos a escuchar un tema bonito. Le quiero comentar algo antes. Yo tengo una cosa en los dedos que no sé qué es, capaz que me pueden ayudar y me mandan ahí la receta. Cuando toco algo metálico, digamos un tornillo, un picaporte, la puerta del garaje que se abre con un gancho, trato de sacar una tuerca, trato de hacer, son cosas que ustedes dicen, eso no se hace muy a menudo, pero en mi vida yo lo hago más o menos cada 5 minutos, tengo que aflojar un tornillo o tengo que agarrar una chapa y hacerle cosas. Mi idiosincrasia personal así lo indica, y cada vez que agarro o manipulo un tornillo me quedan los dedos negros, negros en donde aprieto, como cuarteado, así muy reseca la piel ahí, y me quedan unas manchas que no me salen, pero no me salen con detergente, no me salen con Disan, no me salen con nada. Ustedes dirán, claro, si te pasás detergente y Disan por los dedos cada rato, como para no tener los dedos podridos. Pero no es podrido, no me duele ni nada, pero son unas manchas muy desagradables que no se van. Entonces capaz que ustedes tienen la receta de qué hay que hacer. Yo que sé, vaselina con nitrato de potasio, yo que sé, de esas cosas bien de abuela, ¿no? Fenoftaleína con miel, ponele, yo que sé, no sé, pero en serio, porque no sé con qué sale esto, son unas manchas raras, y si lo mirás tienen como todas las rayitas de los poros, ¿no? Como si fuera un cuero gastado, y más allá de ser desagradable, me preocupa, porque capaz que a la larga se me terminan cayendo los 2 dedos que me quedan. Los 2 dedos que tienen más motricidad, que son el pulgar y el que señala, ¿se llama? ¿Señalador? Índice, ¿no? Índice. Uno señala con el índice. Vamos entonces a recibir estos mails. Por favor, mándenme cómo se cura esta porquería de la piel de los dedos. palanganabarata@gmail.com. Bueno, tenemos al ingeniero Benedetti en la línea, que por fin se ha comunicado con nosotros. Él había estado invitado la otra vez en el programa ese cortito, entonces no había quedado documento de esto. ¿Me escuchás, Benedetti? Sí, como no, mucho. Pero menos mal. Estoy en línea. ¿Estás trabajando? Sí, estamos aquí, estoy por presentar mi último libro, estamos en el... ¿Por qué último? ¿Piensa morirse, Benedetti? No, es el último porque tengo otros libros antes que ese, ¿no? Es el último libro de mi el último hasta ahora, quieres decir. Exactamente. Bueno, el ingeniero Benedetti es ingeniero electrónico, ¿es así? Sí, pero últimamente me he estado dedicando a los grandes animales del norte, en particular a los, creo que usted sabe, los alces, y mi último libro trata estrictamente de eso, es un compendio sobre estadísticas de alces, y sobre todo estadísticas de mordeduras de alce, sobre lo que me he estado especializando últimamente. Pero yo soy los aceleradores de partículas. Ingeniero, usted tiene un posgrado en física cuántica, ¿es así? Sí. ¿Por qué partimos de la física cuántica para caer en esto de las mordeduras de alces? ¿Cómo está la relación esa? Bueno, fíjese que me empecé a interesar por las mordeduras de alce viendo, eso está documentado en una película de los Monty Python, pero la idea es que la hermana de uno de los subtituladores estaba grabando sus iniciales en el muslo de un alce con la punta de un cepillo de dientes particularmente filoso, y en esas circunstancias es que el alce la muerde, ¿sí? Y a partir de ahí es que se empiezan a generar una oleada de interés mundial por la mordedura de alce,
y bueno, en eso estamos, ¿no? Creo que es una respuesta consciente. ¿Es peligrosa la mordedura de alce? Sin duda que sí. ¿Cuánticamente hablando? Sí, sí, es el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos comenta sobre la peculiaridad de la mordedura de alce y la dificultad de entender exactamente dónde está mordiendo el individuo, ¿no? ¿Un espécimen en cautiverio puede ser peligroso o no es mordedor? No, el espécimen en cautiverio es particularmente peligroso. Ajá. Si usted intenta grabar sus iniciales en él, como le pasó a esta señora... ¿Es algo que suele ocurrir? Sí, es muy común que la gente vaya con un cepillo de dientes y quiera grabar sus iniciales en los muslos de los alces. Es algo que se ve mucho en el norte, ¿eh? Ajá. ¿Y aquí en nuestro país corremos algún peligro respecto a esto? Las energías involucradas no son tan importantes, pero fíjese que adentro de un acelerador de partículas las energías sí son importantes. Ajá. ¿A qué velocidad corre un fotón? Son 300.000 kilómetros por segundo, Muso. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, si usted quiere. No se cansa, digamos. Él corre por naturaleza. ¿Cómo es eso? No, bueno, la velocidad del fotón es esa. Ahora, en un acelerador de partículas como el LHC, dicen que aceleran hadrones. ¿Qué son hadrones? Los hadrones, Muso, son partículas particularmente pesadas, que valga la redundancia. La idea es que usted tiene el modelo estándar de partículas. Ese modelo se refiere a los constituyentes íntimos de la materia. ¿Sí? Usted tiene diversos tipos de partículas, algunas livianas, algunas más pesadas. Aquellas pesadas son las hadrones. Ahora, para un hadrón no es natural correr a esa velocidad, ¿o sí? No, el hadrón no se desplaza a velocidades tan a velocidades de la luz, sí velocidades cercanas. En un acelerador de partículas sí es posible acelerar hadrones a velocidades importantes. Y se puede decir la entonces velocidad que... de luz, fíjese, Muso, no podría, ¿no? Partículas de masa no podrían llegar nunca a la velocidad de luz. Pero entonces un hadrón la relatividad le impide esas cosas. Tiene mayor masa, por lo tanto tiene mayor cantidad de movimiento que un fotón a la misma velocidad. Sin duda, el fotón no tiene masa. Ajá. El fotón no tiene masa. Y de particular importancia entre los hadrones es por qué los hadrones tienen masa. ¿Por qué hay masa? ¿No? ¿Por qué el universo tiene partículas que tienen masa? Bueno, ese es el gran tema actualmente de la física de partículas. Es el gran tema de por qué... ¿Cómo los pesan? ¿Cómo pesan un átomo, por ejemplo? Bueno, se mide su energía, Muso. Se mide su energía. Estamos hablando no de átomos, sino de partículas elementales. Y usted puede tener el equivalente de pasar de energía a masa por la famosa relación de Einstein, ¿no? E igual mc cuadrado. Ajá. Ahí tiene usted. Pero volviendo a los temas de los alces, es muy importante ver que la gran cantidad de alces, la gran densidad de alces, se da en países como Suecia. Fíjese usted que ahí el peligro de la mordedura es muy grande, ¿no? Y los suecos también tienen la propensión a lavarse mucho los dientes, con la cual la probabilidad de que haya más gente que trate de grabar sus iniciales en el muslo del alce o en el cuello del alce es más importante. Comprendo, hay como una relación directa, ¿no? Sí. Discúlpeme, Benedetti, que tenemos que creo que ir a una tanda muy pequeña, y seguimos charlando quizás ¿Cómo no? en 5 minutos. Sí, cómo no. Servo. Hablando de vacío, ¿estás ahí, Benedetti? Benedetti. ¿Aló? Siga intentándolo. Sí. Háblame. Sí, hola. Bien, ¿ves que podés? No tengas timidez. No. A los ingenieros le da timidez todo esto. Vos que sos ingeniero electrónico, Sí. ¿sabés que a mi tele le pasó algo muy raro? Quedan los colores todos desordenados. Y agarré un parlante con un imán grandote y lo empecé a mover en círculos y se arregló, pero me quedó en los bordes unas manchitas verdes. ¿Hay una forma científica de arreglar esto? Sí, tape todo con cinta aisladora. ¿Para qué? Y para no ver más esas manchas verdes, con cinta aisladora negra le sugiero. Ah, bien, o sea, vos decís de ver la parte sana. Sí, exactamente. Puedo dejar una parte sana visible a medida que se... Sí, eso es lo más científico que se... Y cada tanto me conviene bichar abajo de la cinta a ver si se arregló el problema, ¿o no? Sí. Puede ser un sistema de espejos para tal fin. Ah, bien. O puedo instalar una webcam ahí oculta abajo de la cinta. Sí, eso es una manera. Benedetti, ¿qué es lo que busca el proyecto este del acelerador colisionador largo de hadrones, como sería la traducción del LHC, el Long Hadron Collisioner? ¿Qué quieren hacer ahí? Bueno, muchas cosas, pero en realidad una de las
cosas más desafiantes que tiene este experimento, que por ahora está detenido, recién en noviembre volvería a estar en funcionamiento, el Large Hadron Collider, es encontrar lo que se llama el bosón de Higgins. Yo le explico un momento muy... ¿El guasón? No, el bosón. ¿Bosón? Sí. ¿Qué sé, como el bozo del muchacho? Exactamente. Pues ya volveremos al tema del pelo y los alces. Pero básicamente, usted sabe que el modelo estándar de partículas define ciertas partículas elementales a partir constituyente de todas las demás. En particular, hay partículas con masa y partículas que no tienen masa. Una gran interrogante es cómo se produce la masa, por qué las partículas en sí tienen masa y cómo la masa puede interactuar. El bosón de Higgins es una de las partículas que se quiere descubrir y sería la responsable de que las demás partículas tuvieran masa. Pues hay una predicción teórica al respecto, más bien una explicación teórica, pero aún no se ha comprobado la existencia de esa partícula. El gran problema es que para generar esa partícula se necesitan grandes energías, Muso. Ajá. Estamos hablando de energías de centenas de gigaelectronvolt a decenas de teraelectronvolt. Para darle una idea... Pero una vez que se genera una de esas partículas, ¿sigue existiendo? Son partículas inestables. Esas partículas tienen corto... digamos, se desplazan poco y después dejan de existir, ¿no? ¿Y por cómo dejan de existir? ¿Transforman su...? Y decaen otras partículas o interactúan con otras para formar esas nuevas. Por ejemplo, hay ciertos bosones que se llaman gluones que interactúan entre los quarks para formar neutrones o protones. Ajá. Un neutrón está constituido por quarks y las partículas que interactúan entre quarks para que se unan se llaman gluones. ¿Por qué todo esto está enterrado tantos metros bajo tierra? Y ahí tendríamos que ver un poco el tema de los alces, ¿no? Acá lo que el gran tema es que Greenpeace lo que quiere es que no esa es mi opinión, ¿no? Yo escribí un libro sobre la electrodinámica de los alces en movimiento, en el cual sostengo que la electrodinámica del alce se vería muy afectada por ese tipo de cosas, aún estando alces en Suecia o en Rusia y el acelerador en Suiza. Ajá. Creo que lo enterraron por eso. ¿Hay una relación directa de frecuencia? ¿Por qué puede resonar un alce tan lejos? Mire, la explicación oficial que vos te encontrar por ahí es que lo que no quieren es que otras partículas como neutrinos o ciertas partículas de rayos cósmicos interactúen en los experimentos, entonces lo hacen bien enterrado para que, digamos, la probabilidad de que partículas de rayos cósmicos actúen sobre el acelerador de partículas sea poca. Esa es la excusa. ¿Cuántos países involucrados hay en este proyecto? Y bueno, el CERN es un proyecto paneuropeo, se involucra a toda Europa y Estados Unidos también está involucrado. Y ahí usted sacará sus conclusiones. Ah. Y bueno, entonces el efecto sobre los alces fue muy nocivo. Yo quise intentar acelerar un alce en el gran acelerador de partículas, pero no entraba. Pero bueno. Pero yo he visto fotos del acelerador y tiene como 2 metros de alto. ¿Cómo es eso? No se confunda, Uso. Una cosa es toda la parafernalia pero la cavidad en sí donde discurren los chorros de electrones y positrones, porque básicamente es eso, lo que hacen es colisionar electrones y positrones a grandes velocidades, eso genera las energías para que después interactúen con otras partículas. Bueno, esa cavidad, le decía, es muy pequeña. Una pregunta, Benedetti, yo he leído o he visto en documentales que si usted acelera una partícula a la velocidad de la luz, o muy próxima a la velocidad de la luz, y en el sentido contrario otra, también a la misma velocidad pero en sentido contrario, la velocidad relativa entre una y otra sigue siendo menor que la velocidad de la luz, ¿no puede superar esa velocidad? Sí, la velocidad de la luz es un límite que impone la teoría, la teoría especial de relatividad particularmente, nos impone la velocidad de luz como el límite máximo de la cual puede... Así que alcanzaría con acelerarlo a la mitad de la velocidad de la luz para que entre ellas tuvieran la velocidad de la luz como... Sí, en términos relativos. O no, o igual hay que acelerarla a la velocidad de la luz. No, lo que... si usted quiere encontrar la velocidad relativa entre ambas dos es la velocidad de luz, ¿no? Pues, si quiere lograr eso, basta con acelerar a la mitad de la velocidad. C sobre 2. Sí, mucho. Ajá. O sea que, bueno, ahí se ahorran unos mangos, digamos. Unos pesitos se ahorran mucho. Muy bien. Bueno, ingeniero, se nos está acabando el tiempo del programa porque usted sabe que González compra una hora nomás, ¿no? En esta emisora. Sí, González tiene que llevarle el embarque de garbanzos, no sé si lo...
González está trabajando en eso, están mangas de camisa, ahí lo vemos. Ahora lo que pasa es que está con la campaña electoral y todas esas cosas de promoción que él tiene, ¿no? Ajá. Pero yo creo que en el fin de semana se va a liberar. ¿Y el surtido de pollos frescos? No, eso ya lo embarcaron hace tiempo. Yo creo que les está llegando allá en el correr del mes. Bueno, en Claro, Suiza no van a ser tan frescos, pero van congelados, Benedetti, ¿cómo siempre? cierto, sí. Yo le propongo escuchar un tema ahora de... Sí, de una Headset. pequeña cosa, para que los pollos tengan más masa, por favor acelérelos, ¿no? Es bien sabido que las partículas con masa, para un observador externo, si las ve de afuera, si usted las acelera a grandes velocidades, adquiere más masa. Entonces, Así que si mandamos los pollos en avión... si yo lo vería desde acá, lo vería con más masa, así que, por favor. Y así que la gente corra para adelgazar está mal. Es un error, sí, es un error para el observador de exterior, estarían adquiriendo masa. Ajá, la velocidad hace adquirir masa. Sí, trate de que la gente no corra más para adelgazar. Si uno queda quieto, adelgazaría. Es mejor. Pesaría menos. Exactamente. Muy bien, Bueno, nos vamos a escuchar de Headset el tema Late for the Show, tarde para el show. Hasta luego. Showroom Dummies, estos muchachos, porque en realidad es un muchacho y su orquesta, nunca los vieron, estos tipos son alemanes, radicados en Chile, todos muy prolijitos de trajes rojos, o bueno, depende de la ocasión, con sus corbatitas, pero todos bien arios, tocando cumbia, es una cosa muy linda de ver. Fíjense, señor Coconut, lo van a encontrar por todos lados. Y ya que estoy con el diccionario de la Real Academia Española, puse servo, y me llevo la triste noticia de que servo es una abreviación solamente, ¿no?, de otra palabra más larga como servomecanismo. Bueno, yo sí, obviamente, pero en la jerga electrónica todo el tiempo usamos la palabra servo o mecánica, ¿no? El servocontrol. O sea, es abreviación de muchas palabras, ¿no? Yo creo que la Real Academia Española se está quedando atrás. Servomecanismo, dice, sistema electromecánico que se regula por sí mismo al detectar el error o la diferencia entre su propia actuación real y la deseada. Perfecto, solo que no tiene por qué ser electromecánicamente, puede ser óptica, mecánica, etcétera, ¿no? No tiene por qué ser electromecánicamente, puede ser de, no sé, de muchas naturalezas. Estamos aceptando palabras que no tienen que aceptar y están quedándose atrás en definiciones importantes como servo. Por ejemplo, no dice programa de las noches de González en Uruguay, por ejemplo. Eso no lo dice. Bueno, recibimos ya unos cuantos mails, como siempre nuestros muchachos de Gmail nos saludan, bienvenidos, etcétera, etcétera. No les voy a responder, porque siempre que les respondo ellos no me responden a mí, así que no los voy a hacer. Les contaba otra cosa, estoy buscando los últimos avistamientos de ovnis del 2009 y dejan mucho, pero mucho que desear. Pónganse las pilas, muchachos, que desde que inventaron las máquinas de fotos en los teléfonos y todo eso no se dejan ver. O sea, antes todo el mundo tenía películas de algún ovni o de algún extraterrestre escondido atrás de las ramas. Ahora que todo el mundo tiene teléfono a las 24 horas en el bolsillo, no hay más ovnis. Y los últimos avistamientos que tenemos acá, en esta página que se llama Últimos Avistamientos Extraterrestres.blogspot.com, es muy triste. Sí tenemos lindas fotos de círculos de cultivo. Los círculos de cultivos, que acá le llaman de otra forma, le llaman agrograma, porque es como un dibujo en el agro, en las plantaciones, o crop circle. Esta vez en Wildlands Smithley Longborough o near Oldston Hill, Oxfordshire. Bueno, si quieren ir a ver, tienen que ir hasta ahí a verlo en persona. Se trata de un precioso diseño conformado alrededor de una circunferencia circundado por dos esferas más pequeñas y que pareciese estar todo rodeado de múltiples flores de lis. Un diseño bastante romántico. No creo que los extraterrestres estén pensando en flor de lis ni nada. Ahora, los tipos siempre hacen como cosas circulares. Odian las aristas los extraterrestres, ¿no? Nunca hacen un cuadrado. ¿No son capaces de dibujar un cuadrado en un círculo de cultivo? ¿Por qué no nos dibujan un cuadrado a nosotros en el Estadio Centenario, por ejemplo? Yo ya les dije, ¿no? Hay mucho pasto al pedo ahí. Y pueden dibujar, si quieren, afuera de la cancha, para que después no puteen, ¿no? Alrededor de la línea del campo de fútbol, ¿cómo se llama? La cancha de fútbol. De la línea divisoria para afuera, dibujen unas cositas ahí. Pero cuadrados, ¿eh? Queremos líneas rectas, ángulos rectos.
porque dibujar con los haces de luz, circunferencias, eso ya lo vienen haciendo desde el 70 y están denotando que la tecnología de ustedes no ha avanzado, y la nuestra sí, fíjense, ahora tenemos máquinas de fotos en nuestros bolsillos y se nos están escondiendo, son unos maricones. Bueno, el asunto que los avistamientos que dicen acá, 16 del 8 del 09, unos en España, unos en el Reino Unido, son una lucecita de morondanga en el cielo que el único movimiento que tiene es la pulsación del Parkinson del tipo que tiene el teléfono o la cámara. Es bastante lamentable. Yo creo que nos estamos quedando atrás con todo esto, nos están ganando nuestra avidez por las guerras y por los robos y los arrebatamientos de las señoras. Ayer estaba escuchando a no sé quién, estaba en un programa de radio, alguno de un informativo que decía que el día que no hubo ningún robo, las noticias bajaron el rating, la gente no le interesa ver otra cosa que no sean robos, ¿no? O sea que bueno, yo si quieren ahora les empiezo a hablar de robos. ¿Quiere que les cuente los robos que hubo en mi barrio? Yo qué sé, ¿no? A mí me aburre un poco. Me gusta más ver ovnis, pero son todos truchos. Los que hay últimamente, ¿no? Los de antes estaban buenísimos. Hacían unas superproducciones bastante importantes que se han dejado de hacer últimamente. Bueno, del señor Coconut nos vamos a Dedo. Dedo, cuya O es una Fi, ¿no? O sea, capaz que es Dedu, no sé cómo se pronuncia. El tema es On My Shoulders, sobre mis hombros. Interrumpimos la transmisión para una comunicación de último momento con el ingeniero Benedetti, que se encuentra en Argentina. Benedetti, ¿estás ahí? Estoy aquí, Muso, estoy en el sur, en la Patagonia Argentina. ¿Qué haces ahí? Y nos han llamado de apuro para que investiguemos la explosión de pingüinos. Hay unos pingüinos que están espontáneamente explotando. ¿Explotando o implotando, como el año pasado? No, explotando esta vez. ¿Es un caso nuevo? Sí, y vamos a llevar a tomar algunos ejemplares para analizarlos. Probablemente los llevemos hasta el CERN, hasta el acelerador de partículas y aceleremos estos pingüinos y los hagamos colisionar. ¿Hay alguna teoría de por qué está ocurriendo esto solo en la Patagonia? Es solo en la Patagonia. Los pingüinos que están llegando a Montevideo no hay que preocuparse, los que llegan en las costas orientales no hay problema, pero si queremos evitar que suceda eso en los pingüinos que llegan a Uruguay. Entonces vamos a llevarlos al acelerador de partículas, acelerarlos y ver qué sucede. Los haremos colisionar probablemente y generar más energía. Ingeniero, supongo que estarán haciendo mediciones de radiación y de otro tipo de cosas ahí en el lugar, ¿no? Para juntar pistas. ¿Han notado algo extraño en estos últimos momentos? Sí, elevadísimos niveles de radiación que indicarían, hay varias explicaciones posibles. Una de ellas sería la presencia extraterrestre, pero no quiero ir a abundar en detalles sin antes averiguar con precisión. Mire, casualmente estábamos acá conversando sobre avistamientos, últimos avistamientos. ¿Qué es lo que ocurre que desde que los seres humanos tenemos máquinas de fotos en nuestros bolsillos, generalmente, no hay más avistamientos? ¿Tienen miedo? ¿Qué pasa con los extraterrestres, Benedetti? Es una muy buena pregunta, no sabría qué decirle en ese caso. No puede hablar, digamos. No puedo hablar y acá están explorando los pingüinos, tengo que retirar. Entiendo, Benedetti, no lo vamos a interrumpir. Nosotros seguimos con el programa entonces y luego más tarde supongo que me escribirá con las soluciones a esto, con las conclusiones, sí. Perdón. Sí. Hasta luego, Muso. Bueno, realmente me cortó feo, Benedetti. Supongo que más tarde volveremos a reencontrarnos con él. Nosotros vamos a la tanda, que tengo que arreglar unos problemas acá. Bueno, se cortó la comunicación con el ingeniero Benedetti. Realmente es preocupante esto de que exploten los pingüinos, a diferencia que el año pasado implotaban. Yo recuerdo perfectamente, por allá por el mes de marzo, que había un problema de implosión alcánica, ¿no? Alca es un pingüino de nombre científico. Una de estas causas puede darse que, no sé si recuerdan, en 1982 había un buque holandés que se llamaba el Schelderborg, que lanzaba bidones con residuos nucleares en la fosa atlántica. Era por esa zona, y seguramente desde la fecha no se han hecho controles de radioactividad en ningún tipo de fauna ni flora, no hay, ¿no? Pero ningún tipo de vida en esta zona. Sucedió hace muchos años, pero los bidones deben seguir en su sitio, desintegrándose poco a poco como consecuencia de la corrosión. Sin embargo, los vertidos radioactivos depositados en la fosa atlántica no son revisados jamás.
Además, el seguimiento de los vertidos radioactivos depositados en esta fosa en los 80 no es una línea prioritaria, claro que no, tenemos cosas mucho más importantes de qué preocuparnos, como es el caso ahora de los pingüinos, pero bueno, es una situación directa de esta vieja situación, seguramente. Bueno, habíamos interrumpido un tema de... no me acuerdo de quién, porque ya lo borré, así que nos vamos a escuchar a Off Montreal y su tema Forecast. Seguimos con los trucos para blanquear tazas y bowls. Póngale agua caliente con un chorrito de lavandina, déjelo media hora y luego enjuague. Esto dejará su taza nuevamente blanca. Si era verde, va a quedar verde. Lo que le va a sacar son las manchas del café o de lo que va ennegreciendo las tazas. También le puede agregar unas gotitas de limón. Esto aumentará el efecto blanqueador. Para que la papa hervida que se usa para las ensaladas no se deshaga, cuando están ya hirviendo y están próximas a cocinar, agrégueles un chorrito de vinagre. Si se bancan el gusto de vinagre en la papa va a quedar entera y todos contentos. ¿Otro tema? Sí, los Japandroids, que vienen a ser algo así como los androides japoneses. Rockers East Vancouver. Bueno, tenemos que ir, no te olvides que para el cuello lo mejor es lo siguiente: coloca a calentar en una cacerola a baño María una cucharada de aceite de oliva, una de aceite de germen de trigo, una de aceite de sésamo, una de aceite de caléndula y también otra de aceite esencial de rosa mosqueta. Sigue calentando a medida que añades cera de abejas hasta que se disuelva totalmente. Luego colocas en frascos y dejas que se enfríe antes de emplear. Habitualmente simplemente tendrás que poner un poco de ungüento de ese que acabas de hacer en tu cuello cada día y verás lo bien que le hace a las arrugas y la piel de dicha zona. Yo te lo recomiendo. Claro, sale mucho más caro conseguir todos esos aceites que conseguirte una buena crema para las arrugas, pero es completamente natural y si viene tu perro te va a dar muchos besos en el cuello. Nos vamos a ir y bueno, será hasta el sábado, se repite esto, ¿saben? Si lo quieren escuchar al mediodía, a las 12 del mediodía, pueden escuchar a Servo. Nos fuimos, esto es Emisora del Sur, 94,7 de la FM, 1290 de la AM. Un saludo para Rocha, que nos escucha por la 107,7, y nos vamos con Hot Hot Hit, Middle of Nowhere, la mitad de ningún lado. ¡Chao! Amigos de Servo, muy buenos días. Tito Galarriaga les habla. Ricky Musso está de vacaciones. Vamos a escuchar unas horas y al aire. Pueden enviar sus mensajes al 599 43 5 6 7 6 4 23 78 9 5 8 595 95875 958 5 98 41 2 56 7 23 a la cabeza, 2 pesos. Pero antes, unas novedades del mundo de la numismática. Es un aporte de las noches de González, para una vida mejor. Carla. Gracias, Tito. Las últimas encuestas arrojan una cifra contundente. De cada 10 uruguayos, 5 son la mitad de ellos. Esta encuesta no comprende a González ni a Ricky Musso por encontrarse fuera del país. Arturo. Por su parte, el ministro de Asuntos Espaciales declaró a Servo que estaría dispuesto a sacrificar un par de satélites si la voluntad popular así lo decidiera. Bueno, yo estaría dispuesto a sacrificar un par de satélites si la voluntad popular así lo decidiera. Asimismo aclaró que las exportaciones de titanio del 2009 no están siendo para nada deseables. Las exportaciones de titanio del 2009 no están siendo para nada despreciables. Y ahora, volvemos a Sur. Ricky. Bueno, muchachos, vamos a cotorrer el día lindo, vinieron menos un día lindo, o 2 días lindos, vamos a contar que fue muy bonito. Esto que estábamos escuchando son un montón de amigos que no existen. Galarriaga, no existís. Ellos son todos virtual, o sea, nunca nadie habló esas palabras, simplemente yo las escribí y, bueno, mediante un software ellos hablan. Pero así como yo me puse a pelotudear con estas cosas, hay gente que hace mucho dinero, y es el caso de Miku Hatsune, que es un personaje japonés, una chica, es una especie de anime que vende millones de discos
y genera millones de dólares. ¿Cómo es la moneda japonesa? Bueno, es de esas. Yenes son yenes. Bueno, millones de yenes. No sé si millones de yenes, porque no sé si un yen es mucha plata o poca plata. ¿Vieron que hay países que la plata es como muy chiquita? Yo me acuerdo de ir a Colombia y cambiar, yo qué sé, $50 y te dan una especie de patoruzú de billetes, no sé, de 100 billetes. No sé cómo hace la gente para comprarse un auto, por ejemplo. Deben ir con una carretilla, porque, no sé, una Coca-Cola sale $1.000.000, ponele, no sé cómo decir, no me acuerdo cómo se llama la moneda. Bueno, eso capaz que pasa en Japón. Es el caso de Miku Hatsune, que canta de la siguiente manera. Ella no existe, pero hay gente que puede programarlo. Incluso yo puedo hacer un tema, después se lo voy a mostrar. No hice un tema, hice una cosa más sencilla porque no sé hablar en japonés. Pero esta es una canción muy famosa de ella, es un hit de ella, de eso, porque no tiene en realidad sexo real. Y se llama Ievan Polka. Bueno, este es el plan de esta Miku Hatsune, que además tiene muchos videos. Tiene estatura, peso, una vida, tiene todo una cosa que los japoneses compran total. ¿Qué importa si es real o no? Igual si una estrella de rock o pop, no sé qué viene a ser, no tiene por qué tener una vida real. Vos comprás un disco, comprás una historia y sos feliz con eso, ¿no? Bueno, es el caso de esta chica. Así como esta chica también hay otros personajes, pero creo que es la misma voz que me he construido un saludo, que dice así. Hay fonemas que yo no sé bien cómo se escriben, porque hay que escribir con letras muy complicadas para que el japonés lo traduzca a fonemas parecidos a los nuestros. Entonces, bueno, hay consonantes que nunca las encontré, pero miren lo que sale. Ese es el saludo Hola Ricky Servo de Miku Hatsune. Lo que pasa que la S, la L no la pude hacer, ¿vieron? Y la R es muy difícil porque en japonés no debe haber, yo qué sé, ese sonido. Bueno, así como está esta chica, vamos a escuchar una cosa más elaborada. También hecha con un software, o sea, cantantes que no existen. El tema se llama Cantarela y el nombre de los vocalistas, bueno, acá figura como Kato. Kato es varón, ¿no? Kato era como el ayudante de la Pantera Rosa, ¿se acuerdan? Que siempre era una especie de karateca que siempre lo cagaba a piñas Peter Sellers. Bueno, vamos a escuchar a Kato, Cantarela. ¿Se imaginan esto cantado por un cantante virtual, lo que sería? Yo escucho estas cosas y no sé, hasta me hacen creer que existe el alma y esas cosas. Me pongo como, qué gente que está bien, ¿no? Me parece que estuvieran como en otro nivel de tranquilidad, imposible de lograr en estos climas por estos lados. Es como que, no sé, se están enfocados en otro tipo de cosas. Vieron que ahora, además de que están tratando de que las voces virtuales hablen lo más humanamente posible y que canten lo más humanamente posible. Si usted ve el software de cantar, tiene como una curva para desafinar la voz para que parezca más humana, de vibratos, de injusticias, no, claro, no está justa, está injusta. Viene a ser imprecisiones en el tiempo, etcétera. Y por otro lado, los cantantes humanos suenan cada vez más cibernéticos porque lo meten en una computadora, le cuantizan, o sea, lo clavan al tiempo que tiene que estar. Las sílabas tienen que durar esto, las estiran, las acortan, la afinación tiene que estar clavado, lo planchan y no sé, parece, vos agarrás una sílaba por la mitad y no parece una voz humana. Entonces llega un momento que se van a cruzar y van a quedar las máquinas cantando más humanamente que los humanos, que estamos cada vez más sonando más computadores. Escuchan cualquier canción en la radio, van a ver que las canciones hacen ¿no? Las vocales largas se transforman en pitos porque lo planchan demasiado. Es gente que no sabe usar el autotune, pero bueno, está lleno de esa gente. De esto me decía recién alguien por teléfono que cuando alguien viaja en ómnibus no tiene por qué estar obligado a escuchar la música que se le ocurre al conductor. Y dice que tenía que haber una especie de plebiscito o algo así, de que la gente pueda elegir la música que tendrían que escuchar en el ómnibus. Lo que pasa es que yo creo que en el ómnibus muy poca gente estaría de acuerdo en escuchar lo mismo. O sea, tendría que hacer como un sondeo. En el momento que subís, emitís un voto, ¿no? En la maquinita de la tarjeta inteligente tenés tus preferencias musicales y puede ser, ¿no? Cuando vas a sacar los boletos, cargas la tarjeta, cuando se carguen, y pones tus preferencias musicales. Entonces,
la cajita de los boletos va haciendo un promedio de cuál es la música que le gusta más a la gente que está en ese momento arriba del ómnibus. Y tendrías que avisar cuando te bajás también, ¿no? Cuando te bajás tenés que pasar la tarjeta por el lado para eliminarte de esa base de datos. Sería una buena tarea para poner a nuestros programadores orientales a trabajar en. Y yo hago extensivo esto para los supermercados. No soporto más ir a un supermercado y que te metan esa música tan espantosa. Me deprime. No sé, me pongo voy a comprar harina o las ofertas de todo a 10 o lo que sea, y tengo que bancarme en contrapartida un Garota de Ipanema tocado por un organito, o peor, ahora pasan a Michael Jackson. We are the world, we are instrumental, ¿no? Me deprimo mucho con esa canción. Bueno, hablando de seres humanos de Gilberto Gil, que nos fuimos al otro extremo a partir de la música japonesa virtual, nos fuimos a un ser humano que es casi todo alma. Nos vamos a otro que lo supera. Es uno de sus maestros, así como de Caetano Veloso, estamos hablando del mismo, que está medio abandonado, pobre, porque nadie le da bola, pero bueno, cuando se muera van a decir, ¡ay, qué bueno que era! Bueno, Stevie Wonder, Fan Day. Bing Crosby, ¡qué voz! ¡La voz! Después, bueno, Frank Sinatra tenía más poder, ¿no? Y fue catalogado como la voz. Pero yo le hago la aguanta a los dos, cualquiera de los dos. ¿Habrán cantado juntos alguna vez? Seguramente. Che, el día está lindo. Yo empecé a pasar cosas medias así, ¿vieron? Primaverales. No es el caso de esto, es el caso del otro bloque que pasé a Gilberto Gil y a Stevie Wonder. Porque a mí un día lindo, después de muchos días feos, me viene como... Como decía Restucia, ¿no te da como que Bueno, a mí me da como que en esto es cultura animal, ¿se acuerdan de eso? Esto es cultura animal, esto es locura normal, no sé en cuál de esas obras que íbamos a ver al Teatro Tablas. Íbamos a verla todas las semanas porque igual eran obras distintas, todas las semanas cambiaba. Así que ahí estaba Alberto Restucia con sus Esto es cultura animal y decía, ¿no te da como que en un idioma inventado que se entendía perfectamente toda la obra? Y a mí me da como que pero no me dan ganas de... Vieron que en la primavera hay gente que se le da por enamorarse, esas cosas, ¿no? A mí me da, por ejemplo, es un lindo día como para revocar una fachada, ponerle al sol, porque no hace mucho calor ni nada, estar ahí revocando una fachada, escuchando música de este tipo. No de este tipo, de música más brasilerota. Esta música es más para el verano final, digamos, ¿no? Y es el caso de los Futureheads, los Futureheads, cabezas de futuro, futuristas, supongo que quiere decir. Y su tema Meantime.